Suscríbete a La Panterita. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Estamos arrancando a través de ABC Cardinal. Estamos ya con ABC TV 107.1 en la frecuencia modulada ABC del Este para todo el Alto Paraná y la gente que nos escucha. Vos sabés la cantidad inmensa que tenemos de oyentes. Federico, Señor. Ariel en España, en los Estados Unidos, Vos sabés que el otro día estuve por Atirá, en la Argentina. en una ferretería. En Atirá, en una y ferretería. vos sabés que me fui y les estaban escuchando. ¿En serio, Ariel? Sí, un placer. Qué bueno. La satisfacción Pero de que... no te hiciste conocer. No, para nada, ¿para qué? Ah. No. Y qué lástima lo hubiese dicho, señor. Yo soy. Ahí falta, yo tenía ¿Sabes que quién? leer. Ese famoso, viste. ¿Sabes quién soy yo, verdad? Claro. No, pues llevo Que esas sacar cosas. tapabocas. Hoy día, pues, tapabocas hace que no, a veces no le reconozca. Y peor si es que te pones un anteojo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasó? Como también salimos en televisión con el tapaboca, entonces la gente ya te conoce igual con el tapaboca. A mí me pasó- ¿en serio? Sí. A mí me pasó que en el súper eso ya, por más que tener tapaboca, igual nomás ya... Federico. Porque te vio con el tapaboca, pues. Vos sabés que ¿Entendés? yo dije Sí. es que con el tapaboca no nos van a conocer. Y por eso. Igual lo mitad enseguida. Pero ya te sacan. ¡Eh! Me pasó. Sí. Bruno, ¡Vate, que- vamos! No. Me fui acá al centro, ¿verdad? Nere Y Cañín lo mitad de estaba Villa. cruzando la Plaza de la Democracia y mira un policía. Cruza viendo directo hacia mí. Y vos te Mira, asustaste, yo Ariel. veo, ok, y se dije... Eh. Míralo, le miro y me quedo porque intimidante fue eso. Mira, me va a detener ya y luego. Me va a pedir mi cédula de ¿A mañana dónde preso. voy? ¿Qué tal fulano? ¿Cómo te me pasas? Siempre le escucho la siesta. Vos pensaste comisaría tercera. No, me está llevando preso. ¿Cómo me miró así? ¿No? Intimidante me miró. ¿Vos conocés la historia de la comisaría tercera o no? No conozco. ¿Eh? No conozco. ¿De qué La se trata? comisaría tercera está sobre Chile. Eh, Y en la esquina está el ministerio. A ver qué ministerio es el que está en la esquina. Gerardo el que vas a ver. Está el Pero supongo tiene mall, que ver- el mall Excelsior. Ah. Mall Excelsior. Excelsior. Sí. No me sale. Espera. Mall Excelsior. el Excelsior. Excelsior. Ahí. Claro. Bueno, espera, tranquilo, no, hermano. Sacame, Ariel. 12-8, sacame esta. No, esta ya pasa. Acordate que ya entra en vigencia el cassette acá de fin de año. Ah. Entonces esta ya Y entra para allí la bendita. Frankenstein supongo que va a encabezar. Frankenstein sí. entra de fino, Sí, sí. sí. Yo creo que fácilmente en un top Y 3 yo creo entra... que es el campeón. No, bueno, no. Y la comisaría tercera tiene su historia, Ariel, porque en la época de la dictadura era una de las comisarías en las que Más siniestras. más siniestras y Sí. se hacían procedimientos totalmente ilegales, ¿verdad? Y quedó con esa Chile y Mandubirá. Ya me dicen acá los amigos del WhatsApp 0972730730. Lo mismo me dice Ministerio del Interior. Sí, Manduvira, asadito aquí no. Sí, Se gracias, ríe. Bueno, Adito, claro. gracias, muy El amable. Ministerio del Interior estaba En la esquina. Sí. el no muy bien recordado Edgar Elinfran. Sí. ¿Verdad? Que era parte importante de aquel aparato represivo. Exactamente. Y bueno, y esa comisaría tercera era mortal. Si vos te ibas a la comisaría tercera, compañero. Ah. Tú- Si volvés, tenés que festejar. No, era una siniestro, era el tema. No, y gente que escuchaba también cosas que venían de adentro, ¿verdad? Vos sabés que dicen que Federico. Se ponía- hasta se ahora- ponía música. llamamos a la comisaría tercera. Se directo, hacemos ponía, la llamada, se ponía y- música fuerte para que no se escuchen los gritos. Exacto. Todo ese tema que era Sí. muy jodido. Bueno, y vos sabés que dicen que hasta ahora se escuchan cosas en la comisaría tercera. Yo no sé si esto es para creer, no creer. Estamos arrancando el programa sin hablar de fútbol. Ya vamos a hablar de fútbol. Tranquila, señora, señor. Hoy es un día especial. Ariel Núñez, ¿cómo te va, José Ariel? ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Va te copio, va al aporte? De lujo, tranquilo, va. Ariel, ¿alguna vez no te pasó que escuchaste cosas, algún movimiento, un ruido, algo raro así en tu vida? ¿Nunca te pasó? ¿En qué sentido me estás hablando? Y estábamos hablando de la comisaría tercera, que en la época de Stroessner era una comisaría muy terrible, ¿verdad? Y dicen que hasta hoy se escuchan voces y compañía. Y por eso nomás estábamos hablando del tema, ¿verdad?
Y hay veces que la gente escucha... El jugador. Sí, el jugador es. Sí, ¿por qué, Ariel? No, y porque... A que le preguntemos, sí, eso es raro, sí, pa. sí. Pero vos sabés que hay gente que tiene historia. Vos, Sí, yo tengo también una. Contame un poco, José, en serio. Yo tengo una que mi hermano me contó que yo no pude creer hasta que después confirmé. Te voy a contar también la historia. Quería resumir, yo cuando estaba en España, cuando eso, estaba solo y en el primer mes era todo tranquilo. En el segundo ya me venía de noche al lotón negro, no me dejaba dormir. Sí. Fue una tortura, fue casi 3 meses todavía. ¿En serio, José? ¿Eso fue en España, decía José Ariel? Sí, en España donde salí la primera. ¿En Pamplona? Sí, ahí mismo. Pero en un departamento solo, veo. En un departamento. Y después cuando salí de ahí, tuve que cambiarme de departamento. Después averiguando, preguntando, había fallecido alguien y todo un tema, ¿no? Jueves de terror, Sí, hermano. Directo de toda la De grabación. noche me atacaba, de noche. No dormía de noche y dormía de día. ¿En serio? ¿Y cuánto tiempo aguantaste, José? Y 3 meses aguanté, después tuve que mudarme de ahí. Ah, pediste salir. Sí, busqué otro lugar y me fui ahí porque 3 meses ya iba que... Y después cuando vos te enteraste que alguien murió en ese departamento, ahí más o menos que comenzaste a hilar ciertas cosas. Ahí yo tenía un poco de sentido lo que estaba pasando. Yo tenía mi rosario, tenía mi santo en mi mano, trataba de dormir por la noche, pero imposible era. ¿Pero y qué te hablaba o se acercaba? No, me venía algo negro todas las noches, todo encapuchado. No me dejaba dormir, parecía que me agarraba el cuello, me tiraba. ¿Y eso habrá afectado tu rendimiento? Si, como decir, si no dormía la noche, de día estaba mal, seguramente, ¿verdad? Este primer semestre fue un calvario para mí. Qué bárbaro. Yo no creía en esas cosas, pero luego que me pasó, ya empecé a creer en todo eso. Son situaciones que uno tal vez en un momento habrá pasado. Sí, no, pero vos sabés que... El que la pasó sabe que sí. No, ¿verdad? Porque hay gente que dice, pero el que la pasó sabe que sí, que hay ese tipo de... Hay gente que no cree, pero yo te digo... ¿Mucho tiempo aguantó? Sí. 3 meses, muchísimo, sería. El que existe. Sí, no, yo te cuento vos sabés que mi hermano menor se había mudado a una casa, ¿verdad? En la zona de Lambaré. Y de noche de repente él sentía el estironeo del dedo gordo. Y se levantaba y no estaba nadie. Y eran casi todas las madrugadas esos episodios. Después ya comenzó a profundizarse el tema, a hacerse más seguido. Inclusive él sentía empujones cuando estaba durmiendo o, por ejemplo, se movían cosas, se tiraba, por ejemplo, la almohada o tiraba la silla, algo, ¿verdad? Y él se levantaba y decía, pues yo estoy soñando, ¿qué es lo que pasa? Hasta que no aguantó más. Y salió de la casa también. Y cuando le llamó al dueño de la casa, a la dueña de la casa, vinieron los dueños de la casa inmediatamente. Y vos sabés que es muy, muy triste lo que pasó al final, porque vino la gente y trajeron a un cura y comenzaron a hacer un rezo ahí, tal cosa, y ya mi hermano no quería, ya le dijo que no podía seguir viviendo ahí, ¿verdad? Que no quería más alquilar la casa y que se iba, que se quede con la famosa esta, ¿cómo se llama cuando vos entregás el alquiler? Garantía. La garantía. Y ahí le pregunta, pero ¿qué pasa, señora, acá? ¿Y por qué están rezando? Todo lo que pasa es que acá murió una criatura. Había muerto una criatura, una niña. Y vos sabés que justamente el dueño ese no me había comentado, no me había comentado eso. Había sido se suicidó una persona ahí donde yo estaba. Y después que salí recién me avisó. Y vos sabés que mi hermano no sabía tampoco, y te juro que él decía, yo no le creía tampoco, hasta que un día me fui
¿verdad? Y estuvimos ahí, yo me quedé dormido en una de las piezas también, y me pasó la misma cosa, Federico, en Lambaré, te juro. O sea que, respeto lo que está diciendo José Ariel, yo escuché muchas veces casos de que parece más fuerte cuando la persona se suicida en el lugar. Y acá me está escribiendo una persona del fútbol, un dirigente, y me dice que trabajaba en el banco Busaif, en la sede del banco Busaif sobre España, Avenida España. El fantasma de Don Bazán le volvía loco a los trabajadores del banco. ¿Qué pasó con Don Bazán? Se suicidó en esa casona en los años 50. Y dice que cambiaban hasta los guardias Prosegur y todo de la noche por el tema del... Era muy rebelde, ¿verdad? Hay gente que nos cree y va a decir que estamos locos y que estamos inventando, pero sí, te juro que no es. Yo te puedo decir que, bueno, pues qué experiencia increíble la de José. Justo en España, ¿no? Uno piensa, acá con todas las leyendas que tenemos, con todo el tema, y justo te fue a agarrar, bueno, en una ciudad antiquísima, ¿verdad? Convengamos también que... Vos sabés que sí. yo compraba agua en botella, ¿verdad? Y ponía en toda la mesa en la mañana temprano, cuando me levantaba, hervía el agua ahí. Salía burbuja del agua, estaba sobre la mesa. Qué loco. Todo. ¿Y vos ya qué club estabas en ese momento? Osasuna. ¿Y vos le contabas a tu compañero, al técnico, eso, no quería nomás comentar nada, ni en dictadura y jamba, de contrato? No, le tuve que traer a mi prima cuando ella estaba en Madrid. Le tuve que decir, deja tu trabajo y venía a acompañarme, le dije. Y vino allá un mes, vino junto a mí, estuvimos un mes, y ella no aguantó también, y se tuvo que ir. Ariel, tenés que ir de acá, me dice. Vamos de acá, yo me voy a traer a mi trabajo. O sea que ella también vivió, eso no sí, es que vos también estabas alucinando, por decirte. Sí, ella vino, se quedó conmigo un mes, después me dice también, Ariel, tenía que irte de acá, me dice. Y me mudé, después de mudarme ahí terminó. José, ¿y vos qué hacías cuando aparecía el fantasma? ¿Cuál era tu reacción? ¿Se iba rápido, permanecía...? Rezar. No, pues no, en un fantasma, hermano, si de negro, estaba todo encapuchado. No sé, ¿qué es entonces? La imagen. Ariel, sacame, grabame, porque el fantasma le dice está todo de negro. ¿Cómo vio fantasma? ¿Y qué entonces? A ver, decime, vos que sabes tanto, ¿de qué se trata entonces? Y puede ser, por ejemplo, un espíritu... Alma en pena, ¿Eh? A una malpena perdida por ahí. Malpena. Alma en pena. Eso es un espíritu José Ariel. Que no descansa, pero fantasmas. ¿Y qué es lo que es fantasma para vos? Aprovechar lo que nos está contando un jugador que pasó en España. Después vamos a discutir esto. Después vamos a discutir lo de fantasma. Sí. Porque yo también digo, o sea, fantasma no es la sábana blanca nada más. Claro. Pero eso ya para otro tema. José Ariel le metía una... O sea, a mí cuando me pasó una situación similar, no tan fuerte como esa, pero le metí una oración, un Padre Nuestro, una Ave María, ¿verdad? No, vos sabés que yo le daba mi rosario con mis manos y dormía así con mi santo en mi mano. Igual no había caso. No había caso, ¿no? Qué terrible, encima para la vida de un atleta, bro, que tiene que ir a practicar a la mañana, se va sin dormir, después tengo que volver solo a la noche otra vez, ¿no? Impresionante. Aguantaste, sí, como te decía acá Bruno y Ariel, mucho, ¿no? Aguanté, sí, un tiempo, pero después ya no, hubo un momento que no, que era muy difícil, ya, entonces tuve que buscar una solución y pues, la mejor solución que encontré fue salir ahí rápido. Bueno, qué terrible. José Ariel, volviendo al tema futbolístico, sí. Mañana juegan contra Guaireña. Y nos están diciendo que en estos momentos están inspeccionando la cancha y que probablemente no estaría habilitada. ¿Vos sabés algo? Sí, yo creo que ya se suspendió. Se inhabilitó ya el estadio. ¿Ya te comunicaron? ¿Ya le comunicó al plantel? Sí, estuvimos hablando hace un rato con Pedro y creo que ya se suspendió. ¿Con Pedro Sarabia decís? Sí, con Pedro Sarabia, sí. No sé nomás dónde vamos a jugar. No saben dónde van a jugar. No. Pero nuestra cancha creo que ya está subida. Y José Ariel, ¿y esto les conviene, no les conviene, no es bueno para ustedes? Y la verdad que nosotros queríamos jugar en nuestro estadio, ¿no? Porque estamos más acostumbrados ahí. Las veces que nos tocó jugar con Guaireña de local siempre salimos bien
Es un partido que nos jugamos muchas cosas, tanto ellos como nosotros, ¿no? Y bueno, pero en esta ocasión yo creo que no hay otra que ver dónde vamos a jugar, ¿verdad? Todavía no nos avisaron y vamos a estar pendientes de eso. Pero es cierto que la cancha fue, perdón, el la cancha... pasto está quemado, dicen. ¿Quién quemó el pasto, José Ariel? No sé, está medio, o sea, según el informe que vieron hoy a la mañana cuando se fueron, es que no está en condiciones, no sé si está quemado o está feo, pues nosotros casi no entramos esta semana justamente porque tenía que poner en condiciones para la mañana. Acá nos dicen los compañeros de producción y también refuerza Víctor Miranda del impreso del diario, que parece que quemaron el pasto. Entonces, bastante Puta, grave el pues tema. yo supuse que era por la lluvia, ¿verdad? Por la Yo cantidad. también pensé en un momento, pero acá se habla de pasto quemado porque la lluvia tampoco fue tan fuerte y hubo otros partidos que jugaron con este tipo de tiempo. El pasto quemado, dice. Porque también uno sabe que en otro momento contra Cerro, por ejemplo, la cancha no estaba bien. Igual nomás se jugó, si era por mal estado del campo de juego, José Ariel. Sí, en esa ocasión se jugó igual, no hubo tanto control como ahora, pero bueno, pues creo que por algo vinieron a presionar y dijeron que no es posible jugar ahí el día de mañana. ¿Y en qué cancha jugarían, José Ariel? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la posibilidad? Y creo que hay dos opciones más, porque la mayoría de los equipos juegan en su estadio este fin de semana. Creo que La de Sol América siempre es... la de Sol o la de River también puede ser. Pero River la otra vez jugó la cancha de Sol porque su cancha era mala. No sé todavía, la verdad que no sé, eso seguramente van a avisar dentro de un rato. Ni idea no tengo. José Ariel, usted ya se salvaba en el descenso, ¿verdad? Exacto, directo sí. Ahora, ganando este partido, yo creo que nos hablamos también del repechaje, De la promoción. de la promoción, sí. Sí. Y vamos encima de Guaireña por entrar a la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. ¿Próxima fecha qué? Con Cerro Porteño, un partido que va a estar en la vista de todos. Sí. Y Estas 3 fechas no jugamos muchas cosas, todos se juegan. Sí. José, ¿y cómo están ustedes con respecto al tema de sueldos, premios y compañía por la cuestión esta de la post-pandemia, ¿verdad? Viste que hubo muchos retrasos y yo no sé cómo está el plantel de 2 de octubre, ¿verdad? Pues acá hay que decir que todos los clubes estaban con problemas económicos, ¿verdad? La verdad, Bruno, en ese sentido, el presidente se ha portado bien. Hasta hoy día estamos al día. Él siempre fue plan como nosotros, la vez que entra dinero de la APF viene para nosotros, así que yo creo que en ese sentido se portó muy bien y hoy ya estamos al día. José Ariel, vos estás camino hacia los 100 goles también, ¿verdad? ¿O estás lejos todavía? Vos sabés que yo no manejo esa estadística. Bueno, te vamos a contar en breve, Y bueno, un partido en donde puede definir mucho, entonces el partido de Copa Sudamericana, puede marcar una tendencia, ¿no? Sí. Eso y ganando prácticamente estamos salvados del repechaje también. Y creo que vamos a ir a 3 puntos encima de Guaireña por la clasificación a la Sudamericana. José Ariel, vos estuviste en el Brøndby de Dinamarca mucho tiempo, ¿verdad? 2 años estoy ahí. 2 años. ¿Y qué tal, yo sabía que conocí Dinamarca, pero estuve 3 días solamente. Frío, mucho frío. Mucho frío y muchas rubias lindas, o sea, eso sí te puedo decir. Ahí está ahora justamente Blas Rivero. ¿Quién? Blas Rivero. Blasito Rivero, claro, él pasó de el Basel al Brøndby. Pero es un país, vos sabés que yo llegué a conocer, hay un local cubano, una discoteca cubana. En el centro. En el centro. En el centro, exactamente. Y vos es increíble, cómo vos te vas a Dinamarca, un país muy frío, ¿verdad? Y la gente toda muy decente, todo un país muy lindo, ¿verdad? Pero hay un local latino otra vez, de todo para llegar y que todos latinos otra vez se van ahí. Sí, hay una ciudad ahí en el centro, hay un barrio que la mayoría son latinos. ¿Y vos estabas en ese barrio? Yo siempre me juntaba ahí.
Preguntamos ahí lo que hablamos en español cuando eso no hablaba bien. Ah. Y ahí me iba junto a ellos a tratar de conocer un poco más. Ellos tienen su propio idioma, ¿verdad? El danés. Sí, es muy difícil. ¿Imposible hablar? Es imposible. A mí 2 o 3 palabras habré entendido, pero bueno, Ah. inglés. Ande de... Ay, Jiménez, o sea, ya. Aún se interesa el tema más que frío, pero te puedes acostumbrar en el tiempo. Es un país muy preparado para todo eso. Sí, no, calefacción, tienen todo, no, de primera, un país de primer mundo. Otro mundo. 2 años por nada. 2 años de frío, nieve. Está bien, José. Bueno, te dejamos libertad de ser ahí un testimonio realmente increíble que el que estaba contando. Vamos a esperar la confirmación del escenario entonces. Y acordate un poco el fantasma acá, de lo que acaba de decir Ariel, el fantasma de enero. Esa vio la fantasma. Bueno. Tranquilo, escuchale y atenderá a este José Ariel. Chao, José, un abrazo. Dale, igualmente. Adiós. Abramos Poneme juego. por casa fantasma, hermano. Abramos juego. No. Vos te quedaste con Scooby-Doo. Vos te quedaste con Scooby-Doo. ¿Qué Scooby-Doo? Te quedaste con El Scooby-Doo. fantasma, ¿te acordás de Scooby-Doo y Shaggy? Y vos te quedaste con ¿Verdad? ese. Vos sabés, siempre yo, porque mi hija mira, ¿En me serio? encanta mi hija y miro y me acuerdo, yo chequé el lindo Misterio de la Orden. Con Shaggy y Scooby-Doo los dos. Acá me envían, Bruno, y parece que va a ganar. Sí, por eso yo ya tengo hace rato. No, pero no me vengas con el diccionario. No. Y que la Real Academia No. Española es la que marca la construcción del idioma, por favor. Señor, los hechos son los que... No. Siempre la fantasma va a ser todo de enero. Vamos al audio WhatsApp que se Te defina esto, quedaste con señores. Scooby-Doo. 0972 ¿Quién es lo que definió el color del fantasma? El fantasma es de blanco y de sábana, hermano. No. Y tiene 2 ¿dónde ojos está? así. El fantasma Gasparín, Esperan, está el testimonio de Scooby-Doo, de Shaggy, Sí. primero. Segundo, Casa Fantasma, este tema musical que estamos escuchando, aparece el fantasma también Los así todo de Busters, blanco, ¿verdad? sí, claro. Y bueno, entonces el fantasma Mi querido es- Bruno, dice ese fantasma algún ente antinatural que tenga algún movimiento. Y te voy a definir, ya que estamos. Nuestro WhatsApp, Definición 1, imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. Y aquí es lo que vas a perder como en la guerra si nos vamos a un juicio. Imagen de una persona muerta que según algunos se aparece a los vivos. Pero no dice de qué color ni cómo. Y claro, vos no le pones color. No, vos le pusiste. Yo no le puse color. No. Yo Vos digo, dijiste- los fantasmas son de color, no. son blancos, dijiste vos. Yo no dije ningún porque- color. no, Yo no. solo utilicé la palabra No, fantasma. le puse- Recurro, señor juez, No, espera. al elemento de juicio que es la grabación. No, vayan a levantar la voz, tranquilo. Hoy demasiado tranquilo está el día. Ahí está el fantasma, mira, ahí está. Atendé con la, viste la Ese es el famosa... cazafantasma. ¿Cómo es la señal esta, Federico? El círculo y después el tipo bloqueo, ¿verdad? Sí, Que está claro, prohibido el prohibido bueno. fantasma. No, atendé, vos le pusiste color sin darte cuenta. Yo no le puse color. No, atendé, ¿por qué te voy a decir? Porque José Ariel Núñez te dijo, apareció una imagen, un hombre con Color capucha negra. de negro, de color negro. Un encapuchado. Un encapuchado. Y ahí vos le dijiste, un fantasma le dijiste. Entonces, No, ¿qué es lo que vos en tu hizo mente el tenés fan- fantasma que es todo de negro? No recurra a sofismo. Claro te que lo no, pido eso por mismo, favor. Te lo pido por favor. Vamos Te lo pido por a favor porque recurrir manejamos bien al la bar, retórica. poné otra Recurramos, bar y va, recurramos hermano. cuando yo pregunto. Recurramos. Audio ¿Vos WhatsApp. qué hacías cuando aparecía el fantasma? ¿Cuál era tu reacción? ¿Se iba rápido? ¿Permanecía? Rezar. No, pues no, en un fantasma, hermano, si de negro estaba todo encapuchado. No más preguntas, señor juez. Espera, seguimos, José Ariel se cagó la risa de Ariel. ¿Cuál era tu reacción? ¿Se iba rápido? ¿Permanecía? Rezar. No, pues no, en un fantasma, hermano, si de negro estaba todo encapuchado. decía el No sé, señor. ¿de qué es entonces? La imagen. Ariel, sacame, grabame, porque Bueno, el ¿y qué? fantasma le dice está todo de negro. ¿Cómo vio ¿Y fantasma? qué ese entonces? A ver, tan decime negro? vos que sabes tanto, ¿de qué se trata entonces? Y puede ser, por ejemplo, un espíritu. Alma en que- pena, supongo. Alma en pena, dijo. Claro. Que más o menos, ¿verdad? Claro, es fantasma. Ariel me dijo fantasma. La definición otra cuál es. Si querés tu mente, La definición el otra fantasma cuál es es. negro. Pora la Imagínatelo. otra, ¿verdad? Claro, pero Pora la fantasma nota. pues ya entra todo a cualquier ente Sí, antinatural. sí, yo estoy de acuerdo con Puede ser blanco, rojo, amarillo, heredia. No. Vas a perder de 10 WhatsApp métele. el fantasma en tu imagen. Bueno, Yo no le puse color. el que tiene en su cabeza razonablemente, ¿verdad?
piensa en un fantasma y es de blanco, es una sábana blanca con 2 agujeros en el ojo. Es así el fantasma para mí. Pero espera, vos lo que metés en la cabeza. Federico, gracias a Dios no está Chun hoy. El Chun está de liceo, de vacaciones. ¿Por qué no le llamamos y le preguntamos que resuelva? No, que le va, pobre tipo, le va a estar molestando en sus vacaciones, 2 días para más de licencia. Espera, vamos a resolver esto. Audio WhatsApp. Ese Pedro Balota si no tiene billetera llena que... ¿Qué tiene que ver con lo que estamos? Bruno, ¿de dónde fifieste? Fantasma gorjaela, pora go ¿Y de cómo? rosadito, entonces de la macaneo. ¿Rosadito? Espera, pora rosa. No, espera nada, mano, me está tomando el pelo ya muy grande. Espera, no. El fantasma no tiene color, Bruno. El fantasma no tiene color. Te puede aparecer de 1000 formas, o sea, te puede aparecer como una persona. Es un ente el fantasma. Totalmente. Ariel tiene razón, Bruno. Todos los espíritus que rondan en la noche o en el día también en algunos casos son considerados fantasmas. Así es. Eso es de la Real Academia de Fantasmas de Gran Bretaña. No, viste, este es un bola. Este es el tío de Ariel que llama de la Real Academia de Fantasmas de Gran Bretaña. Ariel no cree en el fantasma porque él mismo es el pora. No, Dime, Brad Pitt. Bruno, ya le llama la poraja monotina legalmente. No, muchachos, esto tenemos que resolver en serio. 0972-730-730. Los otros estaban tranquilamente en otra dependencia de la casa y ellos porque querían comer sin revisar la ladera ya que había y ahí le aparecía y los otros no le creían, ¿no? Espectacular. Pero siempre era alguien que quería asustarles. Sí, siempre. Y después descubrían que había sido un tipo nomás que Un ladrón. Ay, qué persona. Bueno, ¿cómo es que se llama el otro personaje que le acompañaba a Scooby-Doo? Shaggy. ¿Y cómo se llama? No, pero había otro animal, otro perrito. No era el hijo de Shaggy. Había otro perrito. Shaggy el tipo. Shaggy el tipo, claro. Y Scooby-Doo era el perro. ¿Y cómo? Había otro perrito con Scooby-Doo. Scrappy, ¿verdad? Vamos a cerrar con ABCTV. Bueno, imagínate cómo le dejamos. Vamos al noticiero después de acá. Mil disculpas, señora Sara y nuestra compañera, ¿verdad? Sí. Jennifer. Mil disculpas, señora Jennifer y Sara. Estamos hablando, imagínense lo que estamos hablando. Scrappy. El sobrino de Scooby, me dice aquí. ¿Viste, Luis. el sobrino? Gracias, Luis. Viste, Ariel, vos no sabés nada y después venía acá. Pero te vamos a dar Ariel. Pero yo no recuerdo de su sobrino. Yo me acuerdo de Scooby claramente y de Shaggy. No, Scrappy. Scrappy me dice que el perrito valiente. Todo lo contrario, Scooby. Sí. Pero Scrappy era chiquitito y Scooby era feroz. Sí, pero Scrappy era el valiente y Scooby claro. Pero, ¿viste, Ariel? No, yo vos tu infancia no fue. Te reconozco. Misterio a la orden. Bueno, llueven los mensajes, hermano. Ahora, a ver, WhatsApp. Bruno. Este es Scrappy, ¿verdad? Sí, Scrappy chiquitito, ¿verdad? Sí. Y era el sobrino de Scooby-Doo, y muy parecido a Scooby-Doo, era pero en miniatura chiquitito, ¿verdad? Y él era el valiente, el sobrino. Y Scooby-Doo era un cagón, será. Bruno, el fantasma puede ser del color que uno quiera, siempre y cuando no se le ponga trabas. Sí. A tu hermana también la vamos a poner cuando quiera, o a tu mujer. ¿No se acuerdan de Sombras en la Noche o nuestros fantasmas? ¿Cuánto pico había de blanco ahí, Bruno? ¿Verdad? Verán vos.
No puedo atajar el WhatsApp porque llueve. No, impresionante. Es una locura, ¿verdad? A ver. Bruno, fantasma. ¿Dónde no son mi bahía? Va con mi. Oye, suicida, pero mi Bruno. El bombero vio en qué definición entra. ¿Sería un fantasma? Sí. El Yacyretá, por lo que sería. No puede hablar de Cerro y no de Scooby-Doo y esa boludez. Sí, vamos nada, programa serio que le calla. Bueno, en serio, tranquilo. Un abrazo a la mesa. Un abrazo, papá, tranquilo. Ahora ya vamos a empezar con el bloque deportivo. Yacyretá y compañía entra en el contexto de los mitos. El Curupila 12, por ejemplo. Y mitología. Se está descomponiendo eso. Y mitología, que es mito, es algo que... Pero eso es nuestro, lo genuino, acá los paraguayos. Sí. Hoy es jueves de terror con Nelson y Gaspar. Producción de Maluje. Muchachos, este es verídico. En mi casa, estando acostado, miro hacia mi puerta y veo un fantasma o un ente o un espíritu. Medía como 2 metros y algo. Me cagué todo, empecé a rezar y después de unos 10 a 15 segundos desapareció, después de rezar. ¿Viste? Bruno, ¿vos sabés la historia del saco que apareció en una cruz dentro del cementerio de la Recoleta? Averigua un poco cómo fue la historia. Bruno, y cuenta es Scooby-Doo, hay que la hacerlo, No, ya empezó. Parece que Daniel Chum no viene y la mesa pierde seriedad, son todos unos payasos, qué puto. Y bien que está escuchando, te gusta, emocionado, no vaya a querer venir acá, hacerte del filósofo también. Bruno, oye, disfrazada de tricolor ahí, Paraguay, selección paraguaya. Si Cerro sale campeón de clausura y Olimpia la Copa Paraguay, va a haber un partido extra, partido de campeones, ida y vuelta, qué fecha aproximada, si pueden dar detalle de eso, por favor. ¿Cómo no? Te voy a decir, no, es así. Si Olimpia es campeón de la Copa Paraguay, va a jugar contra el equipo que más puntos acumuló en el año. Que eso se va a definir al terminar el torneo clausura. Hoy en el acumulativo, ¿quién es el que más puntos tiene? Cerro. Entonces hoy, si Olimpia es campeón de la Copa Paraguay, va a jugar contra Cerro. Si Cerro sale campeón. Y sería un solo partido. El partido único el 9 de diciembre a las 19 horas. Ahora mismo Cerro Porteño 59, Libertad 58 y Guaraní 56. No, pero no está lejos Libertad, un punto, todavía no está definido. Por eso nada está definido. Bueno, importante la aclaración. Bruno, la fantasma en Kobe Harrison no elimina, toma la gente de Paraguay, se ha color a nieve, Bruno. ¿Qué veo nos vamos a preocuparnos ya? Bruno, totalmente off topic, pero ¿será que pueden subir otra vez el audio de Ariel diciendo en Benjamin Frankenstein? No, yo no quiero pelearme con Ariel. Parece que me está ganando Ariel en el sondeo del fantasma. Bastante, ¿eh? Bruno, bombero, Yacyretá, Miango, duende. Duende bien. Maligno. Bien. Antes de la siesta no querían hacer creer nuestra mamá que existía el Yacyretá y no teníamos que salir de siesta. Para hacerte dormir. Eso hoy día le decía a los mitaí, te van a pegar un bife por la cara y te van a decir, deja de decir Brureí. Bruno, hablando de Scooby-Doo y Cerro Porteño, Zapal le parece a Shaggy. No, más respeto, por favor. ¿Qué tal, Bruno? Lucho te saluda. ¿Qué tal, Lucho? La historia también del taxista que le recogió a la mujer acá del cementerio de Lambaré. Le pidió al taxista que le lleve hasta el cementerio de Recoleta, Mariscal Lobe. Y el taxista Cacapaitelles, según cuando la historia que cuenta, totalmente de blanco estaba, no sé si era una mujer que se iba a casar o algo de estilo. Y le alzó y le llevó. Pero cuando llegó a la Recoleta, desaparece del auto, pero le ve después caminando, entrando en el
el cementerio de la Recoleta. Algo así. Qué bárbaro. Euclides Acevedo una vez nos contó acá en la primera mañana que tuvo una historia de pora. Yo ya conté también, ¿no? Y mira que Euclides es un tipo súper preparado, inteligente. Sí, me acuerdo. ¿Qué Ariel te pasó? Ya conté, pero no sé. No, pues no me acuerdo. No, yo estaba en Capiatá un domingo de noche, estaba mirando el resumen del fútbol. ¿Pero dónde estaba? En Capiatá, en una pieza, mi pieza que tengo ahí. Ah. Y sí, solo claro. Pero vos no estabas tomando, no te pregunto. Domingo de noche normalmente no tomo. No podés tomar. A quien le interese, normalmente tomo viernes y sábado. No, ¿por qué no está cada vez más? Tener menos paciencia. No vayan a estar la de mentira. Ya sé lo que querés, no, de por ahí, para que el oyente diga. ¿Sabes qué quieren inducir? Después vamos a escuchar a los amigos Basal. Entonces, está bien, Ariel, está bien. Chechu no está y este programa se volvió aparte, cualquier. Ariel se está dispuesta a contar su testimonio. Bueno, señores, por favor, esto que quede para el jueves de terror. Ariel, Julián y su testimonio. Bueno, en Capiatá, barrio San Wenceslao, zona Piro. Termina el resumen del fútbol de los domingos, entonces yo apago el televisor y la luz y intento dormir. Y la cabecera de mi cama está ubicada hacia la ventana. ¿Y por qué en esa orientación? Bueno, eso ya es otra historia. Vamos. No, pero está mal por tu orientación. ¿Cómo que vas a poner hacia la ventana? No hay que hacer por varios motivos. No hay que hacer. ¿Por qué, por ejemplo, Federico? No, y uno, el tema sobrenatural, a mí me dijo gente... ¿Verdad que no está bien? Que está con el tema de la física, eso, ¿viste? Que, claro. Y después una cuestión también del dormir. Bueno, y me claro, vos tenés que poner tus pies hacia las puertas, tienen que estar. Claro, hacia la salida tienen tu pie. Claro. Y de ahora ya más oí de entrar Ariel. Y bueno, a lo mejor ya... O vos tenías miedo que te entre alguien. Allané a los espíritus chocarreros, entonces... No, pero seguí contando tu testimonio. Vamos al hilo conductor, es la esencia del tema. Entonces, termina el resumen de fútbol, apago la luz, la tele, intento dormir. Cuando más o menos estaba dormitando, escucho el golpeteo de la ventana. Que yo pensé que era algo así de, qué sé yo, alguna rama, viento. No sé, no le di bola. Era normal hasta ese momento. Después, otra vez. Ahí sí ya comenzó a llamarme la atención. Porque la ventana allá de casa está esa ventana de madera, esa que no sé cómo se llama técnicamente para evitar la... ¿Es machimbre? Creo que sí. El que está así, uno detrás de otro para evitar el golpeteo de las gotas de la lluvia. ¿Verdad? Esa ventana de madera. Me callo. Pero vos no tenías una vecina, con quien vos hablabas, algo, no sé. De por ahí puede haber. Tengo muchas, pero pero tu vecina a lo mejor quería entrar y te tocó la. Eso se coordina de otra manera. Ariel, por favor, estamos en clima. Pero Bruno, no nos saques el clima, hermano. Bueno, está bien. Imagínate la gente mira tarde nublado, imagínate que está solo en su casa, ahora está escuchando el. Eso se coordina de otra manera. Bueno. Me acuesto de vuelta, otra vez. Y ahí entonces en medio, es como que me dio una suerte de rabia, de enojo, y actué en medio del miedo. Es como que ya te calentaste. ¿Qué pasa acá? Alguien entró, algo por el estilo, y yo enfrento esto. Prendo la luz, abro toda la ventana, miro así, fuera toda bola, miro, abro la ventana, enciendo la luz de la zona lateral de la casa, hacia la ventana, nada. Cierro las dos ventanas. Primero la de vidrio, después la hoja. Efectivamente. La madera. Cuando termino de acostarme, lo mismo. Y entonces ahí me dio otra vez esa rabia y actué a través el miedo. Salí hacia la sala, encendí todas las luces, encendí la del costado atrás y giré por la casa. Nada. Hice un giro por la casa. Giro por la casa. Nada. Y vos sabés, para evitar el fondo, pues el fondo hay árboles, qué sé yo, y algún miedo te puede dar cuando más estoy en medio de esa situación, ¿verdad? En donde aparentemente hay algo sobrenatural. Bueno, revisé, miré si había algún palo cerca, la muralla es alta, por si algún amigo me quiere joder, qué sé yo, asustarme. Giro todo. Vengo, abro la ventana así, miro, veo otra vez, pero un ratito. Después cierro todo otra vez. Apago la luz. Cuando me acuesto, lo mismo. Y ahí me tranquilicé y me quedé nomás a escuchar. ¿Le metiste un rezo o no? No.
En ese momento no. Es como a esperar y siguió como 4 o 5 veces y después terminó. Entonces, ¿qué hago? Lo primero a la mañanita me despierto y me voy y reviso otra vez si no hay alguna hoja de viento, porque yo quería resolver el tema, a ver de qué se trataba. Sí, era pero pudiste dormir, Pico Ariel. Dormí bien. O sea, Nere que entonces. A que curé, pero pedido hay que poner tranquilo. Pero en ese momento acá capaz y se no, está muy descriptivo ya, bueno. Espera. ¿Pero te asustaste entonces, Ariel? En ese momento del trance, ¿Y no encontraste al día siguiente? No encontraste nada. No, me fui a revisar si había rama, nada. Y si después, había huellas pisadas. Claro, hice el cálculo, si alguien entra para joderme demasiado rápido, tiene que ser para saltar la muralla, porque tiene como 2 metros. Entonces, no. Hay una explicación lógica natural al tema. ¿Y nunca más volviste a ese lugar? No, siempre me fui, pero nunca más me pasó algo similar. Cada domingo yo ando por eso, cada fin de semana. Ya se me quedo a dormir o me voy sábado, duermo. Pero nunca más ese espíritu, ni el ruido, ni nada. Nunca más pasó. ¿No será que era sombrero que estaba encima del ¿cómo se llama? Sobre el techo. No, pero a lo mejor en el techo era el ruido y vos no te percatabas. ¿Sombrero a quién? Y no sé, a alguien, viste que a lo mejor cuando vos no estás en la semana, duerme a lo mejor otra persona ahí, o eso estaba habitado. ¿Quién pidió lo que tan rápido se va a bajar para golpear la ventana y un araña? No, y un santo diseño el amigo que le golpeaba para que le abra la ventana y entraba el amigo. No, eso está, yo no creía en estas cosas hasta ese día, y categóricamente hay entes sobrenaturales que circundan este mundo. Bueno. Atención, Federico, vos venías de Ciudad del Este, ¿qué pasó, Federico? No, con esto cerramos lo que... Me va a venir que el sombrero y todo eso, no, yo me guardo a mi... No, yo te juro, me callo. La otra vez estuvimos en casa y el único que no tenía historia de este tipo fue Montefilco. Estuvimos en casa en el Quincho hace unas semanas. Y Malú, que tiene una que siempre cuenta. 21 peor que 10 cerca. Yo tengo un par y Gabo, mi compañero, también tiene otra, y el único que tenía en Montefilco. Te digo que como hay grupo de gente que ya le pasó, ¿te cuenta? Porque le pasó, por ejemplo, hay un tipo que lo digo porque ha contado al aire alguna vez aquí, un tipo público, Walter, el cantante de Flow, tiene mucha historia él que te cuenta. Sí. Y me acuerdo que Maluca alguna vez llamó para juego de terror acá. Sí. Después nuestro colega canciller también. Sí, tiene lo suyo. Una muy fuerte. Así para Caraí. Y vos, Federico, ya que tocaste este tema, me escribe Manuel, le envió un saludo a un oyente nuestro de Itacurubí de la Cordillera. Y me dice, camino a Cacupé también hay muchas apariciones por camino a Pedroso. Tiene muchas historias ese camino. Y Chipería María hacia Eusebio Ayala lo mismo me dice. O sea que no, es que nosotros estamos. Yo pensé que a mí nomás me pasó también. Quiere decir que. Acá tenés que contar lo tuyo también. No, y conté lo de mi hermano. A mí me tiró también el dedo la criatura. Quería jugar por la niña. Bruno. Sí. Le invité hace unos 4 meses y no me puedo contar porque la noche fue muy corta, tenía que ir. Pero sería bueno si algún día le cuenta. Pablo Ceballos, por ejemplo. Pablo Ceballos le invité al Quincho de Rock para una grabación. Y me dijo, del Quincho del Terror al Quincho del Rock. Y yo no le casé, después le dije, ¿cuál Quincho del Terror? Y el mío, me dijo, ¿por qué pasan cosas? Y me dijo, sí, hay cosas medio jodidas, ¿verdad? De dentro. Y no pudimos profundizar más. Hay que preguntarle a Pablo. Y acá me escribe Arielito. ¿Vos le conocés a Arielito? Claro, nuestro otro amigo. Claro. La pucha, ¿cuántas veces compartimos y ahora me cuenta? Él me contó algo. Dice, en algún asado te voy a contar mi experiencia, es larga, complicada. Un ente nos siguió todo un fin de semana en Chaco. Cuando volvimos siguieron las cosas raras, e incluso uno de los que estábamos terminó internado en el psiquiátrico por unos meses. Nunca cuento mucho los detalles de esta historia porque las veces que conté completo siempre vuelven a... No, entonces no. Ya me está contando, tranquilo. No cuente más, Ariel. Bueno, en el próximo sábado, Arielito, porque nos dedicamos a eso ahora. A contar historias... bueno, hay gente a la que le pasó y la que entiende, ¿verdad? Que suelen pasar este tipo de cosas, pero está bien. No, yo tengo muchas. Contamos una, Federico. Está Rolando Zafuén. Antes, Rolando, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, presidente? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Un saludo para hoy, para los muchachos. Bueno, contanos, por favor. Ustedes tienen que jugar contra 12 de octubre. La cancha del 12 de octubre no va...
Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. Vos sos de Santaní. Perdóname. Sí. Es que estamos con los fantasmas acá. Sí. Entiendo. Bueno, te pido mil disculpas, por favor. Es que ocurre que José Ariel Núñez nos contó que en España se fue a vivir en un departamento y no pudo estar, pasó 3 meses, pero de terror, porque le aparecía en Pamplona, le aparecía un hombre de negro, encapuchado. Después se enteró que alguien murió en ese departamento y tuvo que salir, abandonó. Complicado. ¿A vos no te pasó nunca nada así, Rolando? No, por suerte no, Por suerte no. Bueno. Espero que nunca me pase. No, ojalá. Del Departamento de Planificación de Inspección de Cancha, Rolando, la cancha del 12 de octubre está inhabilitada ya oficialmente para este partido frente a Guaireña. Se está preparando el informe y sí, lastimosamente no llega para el partido de mañana. Fue la gente de inspección de estadio y hay unos problemas en el campo, entonces es una nueva disposición del Consejo que se van a inspeccionar siempre los estadios antes de los partidos para que se autorice la disputa de un partido oficial. Entonces ellos estaban buscando un estadio, creo que la APF ya lo autorizó y van a hacer por nota el pedido para jugar en el Defensores. Defensores del Chaco sería el partido. Sí, están preparando su nota. Nosotros ya estamos esperando la nota oficial de lo que ha inspeccionado el estadio, pero así como tenemos el informe preliminar no está habilitado para mañana, la cancha del 12. ¿Y cuál es la problemática de la cancha del 12 de octubre? El empastado. ¿Y qué pasó? Y hay muchos pozos, hay lugares donde no hay empastado, no hay pasto, hay mucho yuyo, entonces se le pidió que pongan condiciones para el próximo partido, pero que para este partido no está habilitado. Estamos esperando la nota oficial de lo que se fueron a hacer el trabajo, ¿verdad? Pero tenemos ese informe preliminar y ya se le avisó a la gente el 12 y ellos están buscando y pidieron autorización para el defensor y acá se le dio el ok, pero estamos esperando la nota oficial de ellos solicitando utilizar el estadio y ya se le va a autorizar para que jueguen ahí. Muy bien. Bueno, gracias presidente. Disculpadme por favor la confusión, ¿sí? No, sin problema. Saludos. Gracias, un abrazo. Rolando Zafuán, de la Comisión de Inspección de Canchas de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Dice, me encanta. En el canal hay 1000 historias, dice doña Blanca López. Si son blancos son almas buenas, si son negros son almas atormentadas, Bruno me dice. Bueno, le está dando la razón a Ariel. Pero vos sabés, Bruno, ahí cerca, a casa de Capilla, está un Tigo Vie también, ponerle a 3 cuadras. Y ahí sí que fue lo que él tuvo como experiencia, fue mucho más fuerte. No quiere hablar más del tema. Ahí más fuerte, ¿eh? Y bueno. Bueno, qué bárbaro. Qué bárbaro. Vos no contaste tu testimonio, Federico. Vamos a ir a Edgar López. A la vuelta, señores, jueves de terror. Edgar López. Edgar González, yo dije Edgar López, dije, estoy atormentado ya. Blanca López me escribió, no se acuerda. ¿Qué es lo que pasó? Wilson, no te van a reír tampoco así, hermano. Le dijiste a San Juan, ¿a dónde juegan, nene? Pasa que el tema del fantasma negro No, me dejó, me dejó de chavetado. Lo de Montefín, no sabía que la... A la fecha. Ahora Ariel me va a atacar ya también, hermano querido. Señores, por favor, fanfarria, aplauso después de todo esto que estamos hablando. Va a entrar Edgar González, va a contar Federico su testimonio. Vamos a meternos a el bloque deportivo. Quiero antes. Estoy todo trancado, no sé qué es lo que... ¿Qué es lo que me pasa? El tema del... Yo le tengo mucho miedo. Yo te juro... A cualquier cosa, Ariel. Yo le tengo miedo a la víbora, le tengo miedo al sapo. No puedo ver gallina. Me quedé traumado una vez porque quise agarrar el pollito y me persiguió. La mamá se infló todo, me persiguió y me quedé traumado. El sapo, vos sabés que le tiré una piedra, se me fue todo por la cara. Una víbora, una vez agarré, muy cabezudo, pues yo era. Y vos sabés que me mordió, y menos mal, era una víbora que no era venenosa. Y yo tengo muchas historias. Después un perro no siguió, a mi hermano le mordió en su cola a David. Disculpame, David, que cuente esto, pero y tengo miedo. Pobre David, mira, está en un lugar y dice, ahí está mi hermano, este programa es mi hermano, mira, a mi hermano le murió su cola, un perrija, para...
¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional, certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Atentos a Movipuja. Falta un día para el cierre de la subasta. Si todavía no te registraste, este es el momento de hacerlo. Ingresa ya a www.movipuja.com y haz tu oferta. Recuerda, la oferta mínima y única se adjudica la notebook HP 250 G7. Movipuja, Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 19 de noviembre. DJ Teo en vivo, 17 horas, sorteos hasta 1.700.000 guaraníes en créditos a partir de las 9 horas. Sábado 20 de noviembre, show de Shady Cayano, 21 horas, barra libre de tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, abierto a las 24 horas, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Candilejas. Va a contar Federico su testimonio, pero antes quiero anunciar algo muy importante. Papulo, un saludo grande. Papulo Serafini. Persiana le llaman. Buen día, la madera que está por la ventana, dice. Persiana. No, por eso pregunté. No, muy bien, gracias Papulo, gracias. AR Electricidad, impresionante. Jotita. Dice, acá me están enviando qué cosa. Espera. Inhabilita en la cancha el 12 de octubre, el partido se debería jugar allí el día de mañana, ante Guaireña. No, ya nos dice acá, nos confirmó Zafuán, Defensores del Chaco. Bruno, ¿cómo estás? En la Villa Olimpia hay varias historias de apariciones. En una época se cambiaban los guardias toda la semana por lo que veían por la noche, dice. Qué bárbaro, qué terrible. Bueno, quiero hacer el siguiente anuncio con mucha humildad y con mucho respeto a todos. Señoras y señores, gracias a la audiencia que nos acompaña todos los días. Nuevamente, ABC Cardinal 730 en amplitud modulada. La radio más escuchada del país. Ibope. Sí, señores, no lo dice cualquiera. Mes de octubre del 2021. Ibope Paraguay. ABC Cardinal. 34.76 de rating. Nos sigue la radio B. 22.76. Tuchá la diferencia, hermano querido. Acá anda Ipori, ese caballo que alcanza, quiere que empata. ¿Cómo es que alcanza? Quiere ganar. Ipori. Muy lejos ganamos. Es muy grande la diferencia. 34.76 versus 22.76. Tercero cómodo. Viejo. 14.63. Cuarto. 8.57. Ahí sin ganan. ¿Qué? Iba y este la Pendeporte será. Qué triste sea. 8.57. Qué raro. Para más la radio es buena, pero por lo visto que si le da un Ferrari a un Veru y no hay caso. Bueno, 19.2 otras radios.
19.2 otras radios, la radio líder. Señores, muchas gracias a la audiencia. ABC Cardinal 7:30 AM. Vamos con el testimonio de Federico y nos metemos al fútbol. Bueno, hay varios. Está Obi. Obi se siente ya en... Parece que Obi ya se asustó ni el micrófono. No, Obi tiene uno fuerte respaldado por cámara, hermano. ¿Vos sabés cuando yo participé? ¿Vos sabés que Obi tiene uno fuerte respaldado por circuito... ¿Cerrado? Cerrado. O sea, yo de noche de estas cosas no puedo hablar, después no puedo dormir. ¿En serio, eh? Pero ahí no tenés que... No me da miedo, por eso Arielito no voy a escuchar, yo me voy a retirar. No, pará. Hay que escuchar. Que bien ya. No, pero claro, pero y obviamente, esa es la idea. No vamos a estar tomando té en el asador, para contar la historia. Un día no quiero que Kaure Ariel se pelee con un fantasma que no existe y le llamen a la policía. Acá hay un hombre que está gritando, se está peleando y había sido Kaure. No voy al límite. Me gusta el chup y toda esa cosa, pero sé mi límite. Sé en qué momento tengo que retirarme. Yo sí que me soltar mano y... Un tipo de juego, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento da un paso al costado? Claro. O sea que el momento de retirarte, entonces eso es importante, Ariel. Sí, señor. Bueno, Federico, contásela. O sea que el de hoy es terrible hoy, O sea que en Radio 1 de Marzo hay. Fuerte, Radio 1 de Marzo es conocida porque hay. Y hoy tiene una en el pasillo. Mira que yo trabajé en 1 de Marzo, nunca he visto nada, no pasó nada. De día yo trabajaba, ¿verdad? Acá también muchos dicen que a la noche en la zona grande hay también alguna movida extraña. Lo que pasa es que son lugares en el 9, que te cuenten a vos, en el 9, en Canal 9. Blanca López siempre no estaba Canal diciendo. 9, sí, un canal antiguo, mucha gente, edificio. Pero vos sabés que esa no era una zona de cementerio antes, mucho antes. El parque Carlos Antonio López era un cementerio. Mangrullo, ¿verdad? Mangrullo. Sí. Entiendo que fue hasta después de la Guerra Grande. ¿Viste? Sí. Qué bárbaro. Mangrullo llega Vileteño. Gracias, Luis, por la felicitación al grupo ABC Cardinal. Saludos para Luis Olmedo también. Luis Olmedo, el capo. A Obi se le caminando un cuadro bien fijado a la pared en el pasillo que iba de la FM hasta la M. Se le vino así. Por nada. Como voló el cuadro. Voló el cuadro y está firmado en circuito cerrado. Y ahí era complicado el tema. Más después que hubo un par de acontecimientos, igual que lo de la Villa. Claro, el caso Cativelli, el que vos estás diciendo. Sí. Lastimosamente. Sí. Y bueno, y el mío, entre los casos que voy a contar uno donde hay testigos que nos pasó a varios. Apaguen la luz nomás ya, dice. No, tranquilo, la tarde está linda. Me imagino ya por el interior, porque está solo, una casa medio así como la de Ariel. Nosotros, Bruno, nos íbamos a el Sudamericano Sub-20, en Pedro Juan Caballero, en una camioneta de la radio, ¿verdad? Íbamos a cubrir, llamamos la camioneta para movilizarnos ya las 2 semanas. Cuando llegamos al parque... ¿Quiénes iban? Contamos. Íbamos Andrés Riquelme, Dani Maciel, Diego Rubín. Llegamos justo en el Parque Nacional Cerro Coral, se nos descompone la camioneta. En la entrada misma. Parque Nacional Cerro Coral, el parque donde pasó lo de Mariscal López, cerca de la Quillabán. Esa ruta es una recta casi abandonada, no pasa mucho los vehículos por ahí. Y habrá sido las 5:30, 6 de la tarde de verano, no oscurecía todavía. Y se nos murió la camioneta. Puse aquí la banquina, allí, no tiene campo, está toda la arboleda ya encima de la banquina. Bosque encima de los dos lados, ¿verdad? Y te va lleno a Pedro Juan y el parque está hacia la izquierda. Y justo Mirandiña se iba con su móvil de ABC. Le dijimos a Diego, andaba tranquilo, pero Juan Caballero, nosotros que vamos a esperar a quien nos venga a buscar. O sea que después iba atardeciendo y venían caballos relinchando, gente que hablaba. Y nosotros ahí en el medio de la ruta no pasaba nadie y era medio atardeciendo ya. Dani Maciel se hacía que tenía... Él pues siempre peliculero.
Se tocaba vos que tenía un arma acá. Para que venga. Así más o menos era, sí, sin tanto, pero era galope. Vos sabés que esa zona, y dice que esa zona es muy jodida. Pero vos escuchaste, Federico. Los tres. ¿Vos no los tres. No, los tres. Preguntale a Dani Maciel. Andrés Riquelme. Los tres nos mirábamos así. Y decimos, bueno, ya estamos acá y... Afrontar. Y de repente, silencio. Ahí se escuchaba. Escuchaba una voz así, que hablaban tal, y nadie podía venir si es todo bosque, ¿entendés? No bueno tener campo abierto. Y después a eso de las 8:30 nos vino a buscar el señor David González, pero Juan Caballero. ¿Sabes cómo nos subimos? Nos escoltó la camioneta. Sí, porque mira, tenés que pasar la noche ahí. Esa ruta pasa cada una hora, pasa un vehículo. Abandonada y conté. O sea que los tres escuchaban la misma cosa. Claro, conté esta porque tengo varias, pero conté esta porque tengo dos testigos que justamente nos pasó lo mismo, escuchamos lo mismo, no vimos porque no hubo ni una aparición, pero sí venía el caballo, relinchaba, se escuchaba hombres que hablaban ahí y nunca llegaba nadie. Ahí está. Parque. Sí. Parque Carlos Antonio López. Que vos le pregunté a la gente cuando le dijimos al señor que nos vino a buscar, me dijo, ese es normal acá. El famoso, ese es normal acá. Porque una zona muy, la pucha, epicentro de la guerra de la Triple Alianza, pues. Allí una batalla muy importante y allí le costó la vida, murió Mariscal. Mucha gente murió ahí, ¿verdad? Sí. Cristian Mareco dice, después de una farra me quedé a dormir en las 7:80, nada sentí. Sí, porque la farra muy poco. Acá nuestro amigo Rubén Darío, que vive en Málaga, nos cuenta que vivió mucho tiempo en Sajonia y el parque Carlos Antonio López, famoso, de madrugada, el parque. Sí, ahora era cementerio antes. Bueno, vamos a sacarme eso del aire. Vamos a tomar aire, vamos a hacer que este programa vuelva a ser un programa deportivo, pese a que el señor Cham no está. ¿Qué iba a hacer el señor Chan si estaba? No. A lo mejor tiene también una experiencia... No creo. Sobrenatural. No creo. Yo creo que sí. Va a tener. Sí. Vamos a preguntarle a la vuelta. Queda como misterio. No, vayan a molestarla. No. Vos cuando tuviste hermano la otra vez, nadie se dignó a llamarte. Esta última vez. Muchas veces ya. Muchas veces corté. Claro. No. A mí me sorprendieron de buena fe porque estaba... No, sí, por eso a mí me llamaron una vez a postal, yo tenía fiebre, todo, estaba durmiendo y me llamaron para ver cuál era mi 2.5. La última vez, ¿se acuerda que me fui a medir el terreno y toda esa cosa? Y... Me engañaron esa vez, porque ya directamente entró y ya no pude hacer nada. Voy a contar una anécdota simpaticísima y con esta cerramos. Iba ahí Laporte en ABC, la vieja Cardinal y Canal 13. No cobramos a veces 2 meses, 3 meses, eso ya... Dijiste con eso 1000 veces. Bueno, pero cuento, porque es la realidad, no estoy mintiendo, hermano. Ya sé. Bueno, y... Entonces un día cobramos, ¿verdad? Otra cosa. Y Darío Abelardo Cárdenas agarra y dice, bueno, yo me voy, me dice. Y obviamente nos miramos así con Ari, no, en pleno programa cobraba Federico. Bueno, yo me voy, y agarró así, tenía su llavero por su... Esa grabación con Estacia. Vos sabés que tenemos esa grabación. Y era viernes. Era cheque, pues, ¿verdad? Bueno, era viernes el cheque. ¿Qué te parece? Espera, y tenía, viste que Darío es muy meticuloso, un señor todo bien puesto, sí. todo, y él es de esos señores que tiene su llavero de su casa, de todo, 200 llaves, pues, toda la llave en el llavero. Y la llave de su camioneta también, pues tiene ese ganchito que engancha por el cinto. Por el cinto. Por el guardacinto. Por el guardacinto, sí. ¿verdad? Bueno, y agarra, hermano, y ese tironea ya se va, pica en punta, se va. Ojola, tipo. No, y nos miramos. No, yo me voy, dijo. Y después con Ariel y creo que está él y no sé quién más, Dani. Bueno, y nos miramos todos y entonces después de media hora dijimos, bueno, ¿y dónde se fue Darío? ¿Qué pasó? Y le llamamos a Darío. Y suena el teléfono. Hola. Sí, doctor. ¿Sabe qué será? No estoy pago ahora mismo, estoy en la fila del banco, hermano querido. Llamame más tarde y boom, no cortó al aire. Encima que ahí no se puede tener teléfono. Darío que se estaba formando fila para cobrar su cheque. Claro.
El gran pollo de pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño, tierno, rendidor, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia. Con Visión Banco Hilares, abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndolos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satoricen, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, moto, scooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e infórmate o llama al 0983 625 254. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el tercer sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos. Y vos podés ser el ganador. Vení, compra y gana. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Creo que tenemos que arrancar con Guaraní, hermano querido, ¿verdad? Nos dijeron que ganar los de Guaraní porque Nacional lleva a Cerro los Defensores. Tenemos que hablar. En medio de tantas teorías conspiraticias. ¿Qué, por ejemplo, vos pensás sobre eso? No, yo no pienso nada, pero Guaraní seguro que sí. No, pues vos no tenés ningún pensamiento, opinión al respecto, no tengo, sí. Federico. O sea, yo no tengo elemento para pensar mal, porque además Nacional le bailó a Cerro en su propia cancha. Llamale a Rodrigo López. Ya le ganó 2-0 y no le sin cuestionamiento, incuestionable fue. ¿Quién le ganó? Ay, Nacional, 2-0 en su propia, ya Cerro, o sea que bueno, en donde sea le gana a Cerro. Espera, vamos a aplicar para que se entienda bien. Y vamos a buscar las notas, y lo quiero a Gerardo al aire. Busquemos las notas, por favor. Cuando se anunció que Nacional pidió el cambio de escenario, no jugar en el Arsenio Rico en su cancha, e irse al Defensores del Chaco, inmediatamente en las redes sociales, ¿qué dijeron? Nacional ya está entregando el partido. Ya está arreglado esto. Tiene que salir campeón luego Cerro Porteño. La famosa... Y llamarle al querido amigo Juan Carlos Galeano, al querido distinguido amigo Juan Carlos Galeano, presidente nacional. ¿Habrá escuchado él? Y yo creo que gente de Guaraní sigue. Y hay que hablar con la gente de Guaraní también. Que están con esta historia de persecución y de supuesta confabulación Cerro Asociación Paraguaya de Fútbol. Llamarle al doctor Moreno o a Javier Acosta. También, sí puede ser. Sí. Lo que pasa es que después esgrimieron el motivo, ¿verdad? Que era el campo de juego. Ahí se jugaba cada 2 días un partido de Copa Libertadores Femenina. Realmente no estaba bien el campo de juego. Y yo adhiero a lo de Ariel, para lo mal pensado.
Nacional le ganó a Cerro en su cancha, Olimpia en su cancha. Y Nacional, ¿sabes qué, al final, Federico? Tiene un fútbol para jugar en una cancha buena. Dale en Boarrúa al defensor. Sí, por eso, no. Espera, no, pero te voy a decir, yo pienso para bien. O sea, yo pienso, no es que pienso para bien, pienso bien. Pero está pues la teoría esta de que... Hoy se juega el partido, dice Benro, hoy se juega el partido incluso por el tercer puesto de la Libertadores Femenina en cancha de Nacional. Imagínate el trajín que tuvo en 2 semanas y media, tuvo casi 2 partidos, un partido cada 2 días casi. El que quiere pensar mal, si te colocas al lado de Guaraní, que ya está luego, digamos, susceptible de cualquier pensamiento conspiraticio, te va a decir, bueno, pero en medio de la Copa Libertadores alquilaron a River, te pueden decir, por ejemplo, ¿verdad? Si le buscas la vuelta. No, y vamos a preguntarle un poco. Nacional le dio su cancha en medio del desarrollo de la Copa Libertadores hace algunos días a River para que haga local allí, ¿te acuerdas? Sí, también, claro. Pero ni le habrá alquilado, Bueno, una forma de decir que, o sea, que se utilizó la cancha en medio de la Copa. Yo cuando surgió esto, que creo que fue Wilson el que informaba, primero, yo cuando surgió dije también, pero después cuando me contaron y vi el calendario, porque efectivamente paso todos los días por ahí, y vi que cada 2 días había un partido de fútbol, comprendí, y aparte que es el piso que le conviene también a Nacional. Claro, a que eso juega muy bien al fútbol, la propuesta de Nacional. Federico, vos sabés que yo iba a eso, yo soy bien pensado y te digo que Nacional es un equipo que tiene muy buen pie. Claro. O sea, se entiende, jugadores de buen pie, se entiende, ¿verdad? Claro. O sea, jugadores técnicamente muy bien dotados y tiene jugadores muy punzantes arriba. Villagra, hermano, en un pase al vacío, tiene mucha potencia, te liquida en una cancha grande así como el de Melchor. Arrúa, Costa, Franco Costa, Gaona Lugo, juegan muy bien por los extremos, se alimentan bien y de por ahí te entra David Fleitas, rapidísimo y potente. No, por eso, no. Yo estoy, o sea, acá no hay nada que sospechar porque se busca mejorar su propia propuesta y como recordaba Ariel, primera rueda, cancha de Cerro, que debe ser el pasto junto a los defensores más lindo del país, ¿verdad? El primer tiempo le pegó un baile Nacional a Cerro Porteño. Ya estamos con Gerardo, información de Guaraní, seguimos hablando del campeonato paraguayo. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, después quiero hacer un debate también con los compañeros y la participación del hincha olimpista. ¿Quiere jugar más la Copa Libertadores o quiere jugar más la Copa Sudamericana? El hincha del Olimpia. Vamos a hacer también ese sondeo. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target SA. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos. Ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985 96 2253. Target, representante oficial del Liugon en Paraguay. 0985-962253. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online. Ingresa a www.aposta.la. Estamos con el presidente Miguel Figueredo. Queremos adelantar esta información. Presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un placer saludarte, Bruno, a las órdenes. Bueno, presidente, es cierto, queremos adelantar esta información, que Sol de América ya hizo oficial, o no sé si está cerrado el acuerdo para comprar el 100% de Da Costa, el excelente delantero. Sí, teníamos intenciones realmente que sea ese porcentaje, pero como no nos alcanzó el dinero y a pesar de que habíamos roto otro chanchito, tuvimos que resignar un poquito el porcentaje, pero sí compramos la mayoría del pase. Ya, o sea, ¿qué porcentaje, presidente? El 70%. Ah, el 70%. ¿Y contrato por cuánto tiempo para él? 3 años y con opción a extender 1 año más. Ah, correcto. Podrían llegar a ser 4. Bueno, esfuerzo importante, presidente. ¿No querés decir el monto?
No quiero decir el monto porque hasta a mí me causa a ver cómo vamos a pagar, pero contribuyó mucho la muy buena relación que tenemos con Frank y nos facilitó que podamos hacerla en muy largas cuotas y eso prácticamente a nosotros nos posibilitó nos dio la posibilidad de poder hacer el contrato con él porque van a ser en muy largas cuotas. ¿Y a qué club pertenecía su pase? El pase era de él mismo, él era un jugador que es dueño del 100% de su pase. Financia cuota. ¿Es cierto que van a pagar la cláusula para que De la Cruz juegue ante Olimpia, presidente? Y estamos en eso, vamos a ver si acá ahora que Acosta tiene plata, a ver si nos presta. Doctor, ¿cambió en algo el tema de continuar en Sol o no para el año que viene? ¿Yo? Claro. Y mira... pues con esta inversión me imagino que como hablamos la otra vez. No, seguro, pero en este momento nuestra energía y nuestro enfoque es no al 100, al 1000% en tantas cosas que nos estamos jugando en estos últimos 3 partidos. Salvar la categoría, o sea, no, ya la categoría está, digamos, el descenso directo está salvado, sino que la promoción, que estamos ahí a un paso, entrar definitivamente Sudamericana y mira, si podemos corolar eso con una guinda en una torta y salir campeones sería del infierno al cielo ahora. Hoy nos comentaban, cambiando de deporte, que hay un apoyo suyo a la delegación que está en Qatar de pádel, ¿es así? De la empresa. De la empresa, bueno, bien. No, porque están luciéndose, anda muy bien. Tenemos unos mundialistas en Qatar. Sí. Que son justamente los de pádel que están haciendo una muy buena campaña. ¿La empresa apoyó entonces? Sí, la empresa apoyó. Bueno, importante. Presidente. Sí. ¿Cierto que Olimpia le adeuda por el tema hisopado a la empresa privada el sanatorio? ¿Acimed? No sabría decirte, no estoy en esa área. ¿No estás? No. Ya. Bueno, presidente, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cómo viste a la selección paraguaya de fútbol y cuál es el futuro que avisorás en cuanto a la continuidad o no de Robert Harrison como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol? Mira, eso hay que preguntarle a él, ¿verdad? Es una decisión y un sentimiento muy personal que había que preguntarle a él si tiene interés y tiene las ganas y todo lo demás. Que creo existe, ¿no? La última vez que hemos hablado con él. Ustedes incorporaron a partir de, creo, el segundo semestre un trabajo especial en las inferiores y van surgiendo, algunos ya está viendo pequeños frutos, hay que esperar un poco más. No, sí, estamos teniendo ya algunos jugadores que inclusive están yendo afuera y también tenemos algunos, ahí me mandaron el video de ayer de algunos que metieron gol en la reserva y son chicos de 16 y 17 años, golazos realmente. Matías Flores es uno de ellos, tenemos Gustavo Verón, hay unos buenos chicos que se están destacando mucho. Doctor, es difícil invertir, doctor, en las inferiores, porque acá hablamos mucho que hay déficit en las inferiores, pero cuesta conseguir el dinero para apostar en los chicos, porque está claro que el fútbol paraguayo va a ser siempre productor, exportador de jugadores, y que allí está el secreto. Pero te pregunto como dirigente y tu experiencia, ¿no sobra para invertir en las inferiores? No, o sea, depende, ¿verdad?, del bolsillo de cada uno, pero nuestro club, así como se maneja y como nos alcanza justo, y lo urgente quita de repente lo importante, nosotros tenemos primero invertir en primera edición, salvar la categoría, que finalmente es lo que te da otra vez los derechos de televisión, que son los que pagan los salarios. La verdad que es una ingeniería compleja, una ecuación compleja que hay que hacer año a año. Nosotros de todas maneras no descuidamos las inferiores, pero fíjate que a un club como el nuestro, los chicos, no sé por qué idea,
primero van a los clubes grandes, recorren primero el Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní, y ahí en quinto lugar, entre Nacional y nosotros, empiezan a llegar los jugadores que ya no quedaron en esos lugares. Y bueno, por supuesto, las posibilidades se acortan para nosotros y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. ¿Ustedes tienen complejo así, gimnasio, complejo, lindas canchas, ese tipo de inversiones para la inferior del presidente? Todo, nutricionista, desayuno, gimnasio, canchas, psicólogos, todo tenemos. Bueno. Van a ir recuperando eso, doctor, porque me acuerdo tiempo atrás, principio del 90, antes que venga el drama de... Cuidar un poquito me parece. No, yo digo que jugar en las inferiores de Sudamérica era... O sea, iban los chicos a buscar Sudamérica porque estaba bien conceptuada las divisiones inferiores. Después quizá con el tema del descenso, algún mal manejo se perdió eso. Pero siempre estuvieron bien conceptuadas desde el predio en Barrio Obrero, después cuando comenzaron a jugar en Villa Lisa y con las inversiones que le dijo Ariel van a recuperar eso. Te voy a hacer, nosotros tenemos 1.200 chicos en las formativas. 1.200. 1.200 chicos en las formativas. Y a todos ellos lo atendemos, se fracturan, se rompen, se enferman, se les da desayuno, o sea, lo que está a nuestro alcance hacemos absolutamente. De repente ya depende de cada uno y del talento de cada uno y poder destacarse, ¿verdad? Pero los que llegan van a tener que llegar porque se destacan y son mejores que los demás. Presidente, y no hay una contradicción, ya que me decís que trabajan bien las inferiores, pero ustedes apuestan, es cierto, este año vivieron un momento, digamos, difícil y bien particular, pero apostaron totalmente a plenitud a jugadores de experiencia. Sí, ¿No tiene que haber una política en la cual, por ejemplo, sí o sí se incita con cierta cantidad de chicos? Decir que lo urgente quita lo importante. Si vos te acabo de decir eso, ¿verdad? Si vos estás con un problema de puntuación, solamente de este torneo participaron 10 equipos y tenés que salvarte del descenso, por supuesto que no va a arriesgar a jugando con los chicos. Entiendo. Bueno, última pregunta. ¿Te pagaron ya por el alquiler de tu cancha por el partido Olimpia Luqueño? No, aún no. Olimpia era local, ¿no? Olimpia era local, sí. Pero se espera. ¿Cómo? Se va a esperar. Sí, no hay problema con eso. ¿Es mucha plata, doctor? No es mucho. Bueno, doctor, arrancamos hablando justamente de lo que le espera a Sudamérica, que está el partido con Olimpia. Vino bien que se haya corrido la final al 1 de diciembre, ¿verdad? Respecto a lo que hablamos la última vez. ¿Cómo? Que vino bien que se haya corrido la final al 1 de diciembre, porque estaba para ser el 24 primero. Nos vino muy bien que se postere un poquito. Porque entonces se está atendiendo otra vez, te vuelvo a repetir la frase, lo urgente, ¿verdad? Que es tratar de jugar ya más distendido, con más tranquilidad ese partido, en caso de que podamos ya asegurar fecha antes la permanencia, o sea, no jugar la promoción. Ustedes tienen 3 puntos sobre Luqueño todavía. Sí, así es. 3, Luqueño juega el sábado, ustedes el domingo. Bueno, se puede resolver o continuar la cosa, vamos a estar atentos a esta fecha. Entre todas las cosas importantes que hay por los puntos. Gracias, doctor. A las órdenes, abrazo. Miguel Figueredo, presidente de Sol de América. Llegó el verano y en Electrovan pensamos en vos para esos días de intenso calor y que solo querés estar en la pile. Para acompañarte te traemos el speaker JBL Extreme, resistente al agua en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes. Ingresa a nuestra web www.electrovan.com.py y echa un vistazo a todos los modelos disponibles o visita una de nuestras 30 sucursales. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom. Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió. Cambiate a Claro. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante
para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello pues chupe Quitadol. Bueno, vamos con lo de Guaraní. La programación del campeonato, Ariel. Sí. ¿Cómo viene la mano? Mañana, 12 de octubre, Guaireña, finalmente en el Defensores del Chaco, None Luis Salinas. Se mantiene el horario de 19 horas. Sí. Mañana sábado transmitimos... No, pasado mañana. Mañana ningún es viernes. Perdón. Seguimos con el efecto fantasma, parece. Pasado mañana sábado, Luqueño Libertad, a partir de las 19:30 en el Feliciano Cáceres. ¿Estamos? Sí, señor. Sábado, Guaraní River, 19:30 en el Rogelio Oliviere. O sea que se juega en el mismo horario. Wilson, esto estamos coordinando para que Ariel haga el... ¿O no tiene relevancia lo de Libertad? No, es pues con Cerro directamente, pero el tema acá es Luqueño, lo que pasa es que Luqueño River. River se podía al descenso ya el... que es lo más probable que sea, ¿verdad? Por eso se juegan simultáneo. Sí. El Feliciano no está habilitado. Hay peligro de derrumbe en la cabina. Ah, bueno, ya estamos. Un título me dijo... No, y además un poco averiguar eso, Wilson. No, el presidente que nos hable si... ¿Está confirmado? ¿Cómo se le extraña a Nicolás León así, No, llamarle igual al presidente. Que siempre a ver eso que vos estás diciendo. Claro, si es cabina ya... Sábado, 19:30, Guaraní River. Domingo, Sol de América Olimpia, 18 horas. 20:15, Nacional Cerro Porteño, Defensores del Chaco. Entonces tenemos viernes, sí. sábado 2 y domingo 2, sí. 5 partidos. Gerardo estuvo hoy en la conferencia de prensa de Rodrigo López, donde hay una parte que manifiesta el porqué Defensores del Chaco. Tenemos. Pero sí, pero lo que estaba preguntándole justamente a Gerardo, y todavía no hay, que nos pregunta el hincha de Cerro, es el tema de la entrada. Va a ser un partido con mucha gente el domingo en el Defensor del Chaco, y todavía Nacional no sacó el tema de precio, venta, y hoy ya es jueves. Claro. Dicen que va a ser esta tarde, ¿verdad? Pero esperemos que sea esta tarde. Bueno, está Gerardo para contarnos lo de Guaraní. La cabina de Luque no está disponible, o sea, está bien que no habiliten la zona de cabina entonces de Luque. Qué mal que está Deportivo Luqueño, Dios mío. Encima la peligro zona, de la zona cabina en la cabina, hermano, que es la zona más alta. Imagínate. No, te cae de ahí, hermano, no contar el cuento, qué locura. Ya estamos con Gerardo en un instante. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100 y DESA. Máximo respaldo a su inversión. Bueno, acá nos cuenta Gerardo que en instantes en las redes sociales se va a anunciar el tema de las entradas Nacional Cerro Porteño. Muchísimas gracias. Gerardo, está en el circuito. Vos, buenas tardes. ¿Cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, el saludo para vos y a los compañeros de la audiencia. Mañana a la 1:30 se va la notebook de más de 3 millones de guaraníes. En Movipuja. Entras Movipuja con B larga, así como suena, www.movipuja.com. Tiene que ser así el sistema, Gerardo. Atendeme. Sí. Vos, por ejemplo, entras y pujás, ponés 5.000 guaraníes. Si hay otra persona que también pone 5.000, entre ustedes como que se bloquean.
el que ingresó primero, si es la oferta mínima, en caso de desempate, como se suele decir, el que entró primero a pujar, se adjudica la NODU. Si vos, por ejemplo, pusiste 1.000 guaraníes y no hay, ese es el monto mínimo, no hay otra persona que puso 1.000, es la oferta única. Vos te llevas la NODU. Mañana a la 1:30 entregamos acá en ABC Cardinal. www.movipuja.com. Una NODU espectacular, hermano querido. Yo le envié ya a Twitty para que levante las redes. Falta un día. La NODU HP 250. Pero tiene que ser la más baja y única. La más baja y única. Qué camisita metimos hoy, Brian, qué camiseta tenemos. Juanqui con la de Brian, ¿verdad? Sí. Que el que tiene dinero, hermano, se mueve a otro nivel. ¿Verdad? El que, mira, Los Ángeles Lakers. La original, Mira, no, original. Juanqui, no. Entonces, nosotros vivimos equivocados. Tenemos que hacer prensa, hermano, no sé. Esto del vale de la empresa, hermano. Imagínate. No, mira, nosotros. Vale la empresa, mira, sí. No, un saludo, Juanqui, qué grande. Bueno, vamos. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, señor, estoy atento. ¿Entendiste lo de Movipuja? Sí. Me vendría muy bien una... 5 guaraníes, 10 guaraníes, la oferta única y mínima. Sí. Te adjudicás mañana. Movipuja, entra, Gerardo. Ya estamos con la ampliación de la información de Guaraní y de Cerro Porteño también. Para desarrollar al país, ponemos las herramientas industriales correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Gracias, Alfredo Guillén de Movipuja. Hasta mañana a las 13:30 pueden hacer sus ofertas. La entrega es el lunes, me aclara. Hasta mañana, 13:30, se pueden adjudicar y el lunes entregamos. Bueno, quiero ir a Juanma también lo de Cerro Porteño, porque se juega la punta del campeonato, ¿verdad? La definición del campeonato. Y después estamos con esto que le vamos a preguntar al hincha del Olimpia. ¿Prefiere jugar la Copa Libertadores o prefiere jugar la Copa Sudamericana? ¿Qué siente el hincha del Olimpia? Eso más tarde. Ahora estamos con Gerardo y con Juanma. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia Tokio, con el pacto de confianza NGO. Ahora renova tu pick por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Taperú Villa y te hemos usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuerte Sport. Te esperamos en Taperú Villa. Contactos al 021-671-900. Casa Rosada. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Bueno, a ver, 13:02. Gerardo, ¿cómo te va a Móvil Personal? Ya te saludamos. Está Sí. Juanma ahora. Juanma, ¿cómo te va a Móvil Personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, a ver, poné la música guaraní, hermano. Vos sabés que Guaraní si llega a ser campeón, 3 puntos de ventaja tiene. No. ¿Cuáles? Ah, no, Quedó. no, ¿qué dije? Ya no. Perdón. Sigo con el efecto fantasma, por favor, entra. Ahora, en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, perdón, yo creo que esto pasó, Federico, por el efecto eliminatorias. Claro, parece tan lejana la derrota de Guaraní frente a Libertad
Y la victoria del Cerro, ¿verdad? Contra Sudamérica, que fue lo que... Claro, porque ahí ya igualaron. Claro, ahí igualó el Cerro Porteño, Está en mano a mano, hermano. No, dale, pone. A ver. Actualizar. Vamos a actualizar, señores. Vamos con lo de Guaraní primero. Arrancamos. No hay problema, ahora Juanma, porque juega primero Guaraní. No hay problema. Juegan antes que el partido de Cerro. Sin problema. Adelante, Gerard. Pero ya es rebelión en la granja. No, ya se están revelando. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Bueno, lo de Movipuja, no te olvides, Twitty, por favor. A ver, Gerardo. Señor. ¿Cómo viene la mano con Guaraní? Antes, si me permitís, tengo Nacional, o lo hacemos después. Porque estuve esta mañana por Nacional. Bueno, vamos con lo de Nacional. Habló Rodrigo López sobre el caso puntual del cambio de escenario. Efectivamente, habló y ya de antemano ellos venían viendo esta situación, porque ustedes ya lo adelantaron, últimamente se ha jugado una cantidad importante de partidos en el Arsenio Rico, incluso Copa Paraguay, la Copa Libertadores Femenina y... River, que hizo también de local últimamente ante 12 de octubre en ese mismo escenario, y por ello, consensuando con el plantel, optamos por llevar al Defensores del Chaco, y nos viene bien un piso en buenas condiciones, decía Hernán Rodrigo López en la mañana de hoy en conferencia de prensa. Con relación al equipo, no va a cambiar, más allá de que lo tiene recuperado al titular de lateral derecho, a Carlos Paraguarí Espínola, pero Juan Argüello viene supliendo esa vacancia, y se va a mantener Juan Argüello, por más de que ya hizo fútbol Paraguarí Espínola, y el equipo saldría ante Cerro el domingo a las 20:15 horas, Defensores del Chaco, localía de Nacional, con Santiago Rojas, Juan Argüello, Claudio Núñez, Farid Díaz y Walter Clar. Orlando Gaona Lugo, Cristian Riveros, Edgar Saracho y Brian Ayala, Carlos Arrúa y Leonardo del Valle, el equipo de Nacional que dirige Hernán Rodrigo López para medir a Cerro Porteño, repito, 20:15 el domingo, Defensores del Chaco. Se juegan cosas muy importantes, decía Hernán Rodrigo López, por el tema del acumulativo, quieren entrar en Copa Libertadores de América, también habló sobre lo que su futuro como adiestrador de Nacional, el uruguayo. A ver, bueno, tenés lo de Rodrigo López, mi querido, hoy. Se colgó la computadora. Pero para refrescar, ¿qué dijo Rodrigo López? Perdón, estábamos hablando acá de una cuestión interna. ¿Qué dijo Rodrigo López sobre el cambio? Y que mucho antes ellos ya habían, él había consensuado con el plantel llevar al Defensores del Chaco, porque se ha usado mucho últimamente el escenario del Arsenio Rico, y yo particularmente estuve la semana pasada en el partido 12 de octubre River, y ya se veía muy estropeado el campo de juego de Nacional, y con buen tino llevan al Defensor del Chaco, y eso nos va a beneficiar a nosotros y también al rival, que juega también un buen fútbol, decía Hernán Rodrigo López. Consensuado, con mucho tiempo ya ellos estaban previendo de llevar al Defensores del Chaco. ¿Tenés lo de Rodrigo López? En un momento, ¿tenemos hoy? Bueno, ¿cómo no? A ver. Vieron con antelación. Sí, ¿Fue pedido suyo? Lo estábamos viendo porque bueno, estaba claro que se viene jugando mucho todavía en nuestra cancha, Copa Paraguay
algunos partidos del campeonato, después la Copa Libertadores Femenina. Entonces, sinceramente, si bien es una cancha que se sostiene, pero han sido muchos partidos seguidos, de entrenamiento y demás, y la verdad que no nos hacía muy bien tampoco a nosotros, ¿viste? El tema de que la cancha no está en su mejor momento, el escenario nuestro. Entonces fue una decisión en conjunto con la directiva, mismo también con los jugadores que también se sienten bien en esa cancha, ¿viste? En el Defensor del Chaco, así que en ese aspecto fue una decisión, me parece que acertada. Después vamos a ver el lunes, ¿no? Porque si cambiamos el escenario y se consigue el resultado, y bueno, si no, mala suerte, ¿no? Y pareciera ser como que en campo... Ahí está lo de Rodrigo López. Sí, señor. Bien clarito. Sí. Bueno, ¿y tenés el equipo nacional cómo va a jugar frente a Cerro ya que estamos o no tenés? Santiago Rojas, Juan Argüello, Claudio Núñez, Farid Díaz, Walter Clar, la línea defensiva. El mediocampo con Orlando Gaona Lugo, Cristian Riveros, Edgar Saracho y Brian Ayala. Carlos Arrúa, Leonardo del Valle, el equipo de la academia. Muy bien. Volvemos a resetear todo y vamos ahora a los punteros Guaraní Cerro Porteño. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix del Estlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer Lactos Trébol. Nutre tus emociones bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. A la hora de construir o refaccionar, la solución es Guairá Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Café, piso fuerte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados. Las mejores marcas en greferías, encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfrutar y compartir Light Holanda. Light Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales Coco, frutos rojos, limón, borcuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Rom. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Bueno, vamos con el puntero, uno de los punteros por diferencia de goles. ¿Quién sería puntero? Pero acá no existe la diferencia de goles, porque es partido extra. Guaraní todavía sí. Guaraní, pero yo no considero, pues. No, ya sé, pero digo nomás porque... Para ahora, para el primer puesto de la tabla es Guaraní, por la diferencia de goles. Pero a la postre, si esto sigue todo igual, no sirve para la definición. No, pero sí. mira que se define en la última fecha. Porque Guaraní va de local contra Cerro. Ahora Guaraní versus River, Cerro versus Nacional. En la siguiente fecha, Guaraní contra quién juega. Guaireña. Tiene que ir al Parque del Guairá, a Villarrica. Ajá, y después Cerro. ¿Y Cerro, Juanma?
12 de octubre, en La Olla. O sea, tiene Nacional, Defensores, 12 de octubre en la Nueva Olla y después va a Dos Bocas. Sí, señor. Dios te salve María, si es que sigue esta igualdad de puntos lo que va a ser ese partido de Guaraní Cerro. El Va a ser en cancha de Guaraní. 5 de diciembre. Confirmado Guaraní, ¿verdad? ¿No se mueve? Sí, no se mueve. No se mueve de su local. ¿Está para seguro, Ina Gerardo? Porque mira que va a haber mucha presión para que... Juan José acá ya nos dijo que van a respetar la localidad. Claro. ¿Verdad que dijo así? Sí. Bueno. Y está en todo su derecho Guaraní. No, totalmente de acuerdo. Pero digo nomás que por el tema del público, ahora pues se tiene permitido para el torneo local, ¿cuánto es el porcentual? ¿Se mantiene 50% o ya subió a 100%? Por la eliminatoria... 50% todavía. Sí, porque en la eliminatoria habían habilitado 100. Sí. Torneo local se mantiene 50. Así es. No, entonces Guaraní tiene que jugar en su cancha. Hay que respetar y está estatuido. Si está estatuido, así tiene que ser. Bueno, vamos con el puntero Guaraní, mi querido Gerardo. Trabajó en la mañana de hoy en el predio del Comité Olímpico. Ayer ensayó el español Fernando Jubero una variante en el equipo. Todo hacía suponer que iba a repetir la misma formación que bajó ante Libertad, pero lo ubicó al juvenil Matías Segovia por el Piru Contreras. Hoy nuevamente insistió con el juvenil Matías Segovia, pero yo estimo que ya tiene definido que va a ser el Piru el que ceda su lugar, o en todo caso Josué Colmán. La probable formación de Guaraní con Gaspar Servio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Matías Segovia, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentín y Josué Colmán o el Piru Contreras. Alfio Oviedo, Fernando Fernández, el equipo que prepara Jubero para recibir el sábado a River en Dos Bocas, 19:30 horas. Puede estar dando el certificado de función al quelito Guaraní en caso de victoria. Muy bien, Gerardo. ¿Algo más que agregar? Mañana vuelven a trabajar en el predio del Comité Olímpico y ya se va a confirmar definitivamente el equipo y la conferencia de prensa habitual que suele dar el español previo a cada partido de su equipo. Muy bien, perfecto. Tema premio manejada, ¿sabes? Hay una bolsa. ¿Cuánto Guaraní tira la casa por la ventana? Sí, Alberto sí, Acosta va a aflojar, va a abrir la billetera. ¿Cómo? O ahí Velázquez ¿cómo? El Toro Velázquez. Cuando mencionas ese apellido. Un refuerzo importante, una bolsa importante cuando mencionas ese apellido. Pero ¿sabés quién es el Toro Velázquez? ¿Cómo? El Toro Velázquez. Sí. ¿Quién? El vicepresidente. Sí, señor. ¿Pero sí. ¿Cuál es su nombre? Hugo el Toro Velázquez. Sí. Una vez yo le dije, el año pasado, por fin ganó Guaraní, porque cada vez que vos venís pierde Guaraní en su cancha, le dije. ¿Y qué te dijo? Y nada, pero esta vez ganamos. Y los chicos se espantaron todo, porque yo le encaré así mi estilo. Por fin ganamos, siempre que venimos se pierde el equipo, le dije. No, ¿cómo va? Se vende ñaña, tal vez. No, es ñaña. De la República, hermano, y vos le está tratando así al hombre. En esta sociedad no se puede recurrir siempre a la realidad y a ser sincero, ese es el drama. Sí, claro. Tenés razón. Siempre tenemos que andar. Vos sabés que Toro se le dice a él, inclusive tengo entendido que su logo de campaña es un toro, ¿verdad? No sé si yo he visto más. Vos sabés que la otra vez nomás yo me enteré, Federico. No sabía yo. Estaba hablando y me dijo, alguien el Toro, me dijo, ¿quién Toro? Le dije yo. Y Toro Velázquez, me dijo. ¿Quién Velázquez? Le dije yo. Y Toro Velázquez, el vicepresidente, me dijo. Hugo Velázquez, le dicen Toro, me dijo. Esta persona. El que está colaborando con... Hace mucho que él está al lado de Alberto Acosta, ¿verdad? Sí, siempre está. De hecho, como habíamos mencionado, uno de los responsables que vuelve a Jubero fue él, ¿verdad? Efectivamente, sí. Porque se complicó al inicio, pero intervino el vicepresidente y se concretó lo de Jubero.
Acá nos envía el amigo Carlos Centurión lo que está diciendo Bruno. Hugo Toro Velázquez. Viste qué rápido son 2023 está la calcomanía ya. No, hace propaganda todavía. Entonces vamos, Santi Peña, ¿qué sería? ¿El árbol caído en un apio? ¿Cómo sería? ¿El árbol que da fruto? ¿O cómo no? Y hay que ver cuál es el... No, el Santi apodo. Peña, el ganador. ¿Cómo sería? Y no, perdió la primera. ¿Eh? La primera vez perdió, digo. Santi, la nueva oportunidad. Ahora sí. Ahora ¿O cómo sí, sería el puede eslogan? El presidente que ya te merecías, puede ser también. Santi ser. Peña, el presidente que ya te merecías. Está bien. ¿Por qué le ponen eso, che? Tenés que cobrarle, hermano. Está grabado eso, ¿no? No vamos a meter en política, hermano. ¿Para qué, hermana? Dale, gracias, Gerardito, te quiero mucho, un abrazo. Hasta luego, igualmente. Adiós. Vamos con Juanma y Cerro Porteño, por favor. Después sondeo Olimpia. Atentos, señores. Atentos, señores, porque el hincha Olimpia quiere la Sudamericana jugar, la Sudamericana o la Copa Libertadores de América. Vamos a habilitar 10 llamadas y voy a preguntarle a Federico primero. Le voy a preguntar a Ariel, Dani Chun está de vacaciones por 2 días. ¿Está bien? Para los que preguntan. Equipo que gana no se cambia. No pasa nada. Está el señor Chan acá con nosotros. Y ya le contamos a la gente y le agradecemos una vez más. Ya están en todas las redes. Y Bope Paraguay. Esto te faltó, Twitty. ¿Cómo lo que es Twitty ya? Octubre del 2021. Radio Cardinal 730 AM ABC Cardinal 34.76. Segundo 22.76 la radio B. La radio C 14.63. Montbrú cuarto. Radio D 8.57. Otras radios 19.2. Bueno, gracias a la audiencia. Vamos con Cerro Porteño y después hablamos de Olimpia. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este, venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor shop. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubícanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984 95 58 58. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Movi Puja. Mañana tienen tiempo hasta las 13:30. Entra a www.movipuja, todo junto con velarga.com. La oferta única y mínima. Se lleva la notebook de más de 3 millones de guaraníes. Cuando hablamos de oferta única y la menor, vos podés llevarte por 10 guaraníes, 100 guaraníes, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, pero tiene que ser la más baja y la única. Si hay dos, gana el que primero entró y pujó. www.movipuja.com. Mañana, muchachos, se va la Nodu. El lunes entregamos acá en ABC Cardinal y en ABC TV. No se olviden. Bueno, quiero hablar con Rubén Recalde. Por favor. Si me autoriza el colega, dice, volvíamos con Fede de Itagua. Ajá. Llegando a Capiatá, tembló el móvil. Se apagó la radio y se nos taponaron los oídos. Unos segundos duró, dice.
¿Cierto eso, Fede? Cierto, una tarde como nublada, me acuerdo, cerca de la fábrica de pollo. A la pucha. Vos sabés que fue terrible porque comenzó a temblar el auto nuevo. Pero solo picó, Fede. Solo. Pero había tormenta. No. Y no hubo un temblor ese día. Yo le dije, habrá sido algo de radioactividad por ahí que agarramos, no sé, pero tembló, la radio se apagó y después salimos y vinimos normal. Pero se asustaron. Claro, porque es raro, pues, rarísimo. Un fenómeno paranormal, entonces sería. Sí. Bueno. ¿Vos sabés que está ahí? Acércate, Ariel. Euclides, que tuvo ¿Está lo un momento paranormal también. Poné poco lo de Euclides Acevedo y estamos con Cerro Porteño. Juanma. Bueno, ya volvemos con Juanma. Cerro, después sondeo Olimpia. Juanma. Rubén Recalde, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bruno, buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Súper bien. Bastante bien, muy bien. Yo te escucho un poco bajo. ¿Me copias ahora? Yo te escucho muy bien, Bruno. Bueno, levántame acá el retorno hoy, por favor, te pido si sos tan amable. Ayer hablamos con Óscar Ortega del movimiento opositor y él nos decía, si tenés a mano hoy también, con los muchachos en producción, que hace 15 días se reunió contigo. ¿Eso es cierto? Sí, cierto es, Bruno. ¿Y qué pasó? Conversamos, pero realmente no avanzamos prácticamente nada, ¿no? Quedamos para volver a conversar y luego entiendo que se perdió la comunicación. Verdaderamente no entiendo el porqué, ¿no? Pero de nuestra parte siempre con la apertura acostumbrada. Él lo que dijo es que se dio cuenta que solo, separada la oposición no le va a ganar a Juan José Zapag. ¿Coincidí con él? Todo el mundo dice que es así, pero nosotros entendemos que si los acuerdos no son para el bien de Cerro, es mejor que cada uno camine por su lado, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo de que unidos va a ser mucho más fácil ganar la batalla, pero si los acuerdos no son pro bienestar de Cerro Porteño, uniones así porque sí tampoco tienen sentido, ¿no? Rubén, lo que me llamó la atención fue lo siguiente, que Ortega dice que te pidió a vos que estés habilitado, que tengas el diploma, ¿cómo fue? El certificado, dijo, de habilitación para poder conversar de nuevo. Realmente en ningún momento hemos hablado de esa manera. Bueno, no, te cuento lo que él dijo al aire. Créeme, por favor, busca por favor hoy, pero ¿verdad, Ariel, que dijo así? Te cuento yo mi verdad. Lo que hemos hablado es del tema de caminar juntos para mostrarle a nuestra gente la idea de caminar en pos de la alianza. Pero ese camino no se dio, no entiendo por qué, no de nuestra parte, ¿no? Entonces entendemos de que ellos no están en pos de la alianza. Le pregunté si podría aliarse con Juan José Zapag y me dijo, estamos abiertos a todos, pero dijo también, por otro lado, que el club está secuestrado por una familia, dijo. Sí, cada uno tiene que hacerse cargo de sus expresiones, Bruno. Yo lo que te digo es que hoy los supuestos son totalmente distintos que hace 15 días. Hoy los supuestos es que nosotros tenemos que generar certezas por consultas que no fueron respondidas y por cuestiones que si llegamos a ganar el día de la asamblea nos van a hacer improvisar.
¿Vos sentís que Ortega no quiere la unión, que la oposición esté unida? No me queda muy clara la conversación con Ortega, Bruno, sin ánimo de ofender a nadie ni nada, ¿no? O sea, uno cuando va a buscar una alianza tiene que tener una certeza en la comunicación. O sea, yo tengo que estar seguro de qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar y qué es lo que quiero hacer. O sea, y para eso me tengo que juntar hoy y tengo que saber a dónde apuntar. Ahora, yo te hago una pregunta, y acá quiero que seas bien claro y directo en el tema. No te digo que no haya sido claro en tus expresiones anteriores, pero vos no te bajás de la presidencia, eso es innegociable. Si la oposición se junta, vos considerás que tenés la mayor cantidad de gente, vos no negociás la presidencia. Bruno, nunca dije eso. No, te estoy preguntando ahora, Rubén. Sí, lo que te digo es que si el bienestar de Cerro está como en primer lugar, es lo que prima en la reunión de sentido común y yo tengo que bajarme, ni yo ni nadie de mi equipo tiene apego a ningún tipo de cargo. Acá estamos por Cerro Porteño. Y eso es lo que tiene que quedar claro. O sea, no tenés problema que Ojeda sea el presidente y vos vicepresidente, por ejemplo. Bruno, la consulta que tuve de parte de Ortega fue de decirme, Rubén, yo considero que hoy Ortega está mejor posicionado que vos. Y mi respuesta fue, Ortega, con todo respeto, yo lo veo distinto. Pero todavía no nos hemos escuchado ninguno de los dos. Pero de entrada ya te puso, ¿cómo se llaman los botines arriba entonces? Y bueno, ese es el tema. Cuando uno viene a negociar tiene que llegar con un desapego. Porque yo tranquilamente puedo decir, si esta es tu postura, mi postura también es esa. En esos casos hasta se puede dar un tercero que venga a aglutinar también. O sea, en pos del bienestar de Cerro se pueden tejer diferentes opciones. ¿Y con Ulloa no hablas? Hasta hoy día sobre este tema personalmente no hemos conversado. Poné al aire, escuchá vos mismo, por favor, Rubén Recalde, escucha. Está el tema de la impugnación probable o no del señor Recalde. Yo le manifesté eso en la reunión que tuve con él. Él dice estar 99.9% seguro que no se lo va a impugnar. Pero ese 1% todavía, 0.1%, no es 100% obviamente, pero justamente yo quedé con él en que volveríamos a hablar, nos reuniremos cada semana si quiere, pero mientras que no tenga un papel certificado donde avale que no será impugnado, no podemos correr, digamos, juntos esta misma carrera. Pero, como te digo, está abierta el canal abierto, están las intenciones de unirnos. Escuchate, mientras no tengas tu certificado de habilitación, dice de que no vas a ser impugnado. Bruno, yo vuelvo a repetirte con todo el respeto del mundo, no pasó por ahí la conversación y por su expresión entiendo que tampoco entendió muy bien lo que conversamos. O sea, yo lo que quise decir es que yo tengo el 99,9% a mi contra de que se me impugne. Pero esa impugnación se va a dar en un momento donde se puede subsanar. Es más, ahora salió ya el reglamento electoral que dice exactamente lo que yo le estoy diciendo. O sea, si me impugnan a mí, puede subir el otro en la lista y yo me quedo atrás. ¿Y qué campaña podríamos hacer con una impugnación cuando no corresponde y cuando el candidato a impugnarse dice que no va a judicializar y que suba el segundo en pos de la alianza? O sea, ellos tienen el 99,9% de la negociación a su favor. ¿Se habló en algún momento de unirse y que Ortega sea el presidente? ¿O eso ya es imposible? No, o sea, con el correr de los días nos damos cuenta que las cosas van también cambiando, Bruno. Uno tiene que tener un foco, no puede haber un cambio de discurso. Hay cosas que tienen que quedar claras, es algo muy grande lo que tenemos enfrente.
algún momento lo dijiste, qué lindo que estaría algún debate entre los candidatos, porque de ahí se pueden llegar a sacar conclusiones hermosas. Podemos hacer acá en la radio y le vamos a invitar a Juan José Zapag, a Ojeda, vos. Pero por favor, si el bienestar de Cerro está enfrente, que se apunten a los mejores y que los socios decidan, ahí está la clave. Y donde se ve que hay intereses que no tienen nada que ver con el bienestar de Cerro, los socios mismos los van a descartar. Ahora, te pregunto, ¿vos estarías abierto a Juan José Zapag? Mirá, Bruno, hoy nos están presentando como que posiblemente la alternativa de Juan José para presentarse a competir en esta justa electoral va a ser de que recontraten nuevamente a Chiqui por 2 años, que retengan a Jan, que lo traigan a los mellizos. Es prácticamente lo que nosotros también queremos a futuro. Si quieren eso para Cerro, ¿quién soy yo para poner un palo en la rueda? A no ser de que los socios me digan. Nosotros siempre decimos que no estamos en Cerro porque nos cerraron la puerta, creo que eso lo dicen todos los candidatos. Pero en pos de algo que todos entendemos que va a ser el bienestar para Cerro, ¿por qué no? ¿Quién va a dudar del cerrismo de los zapatos? Rubén, ¿vos tenés información que apostaría a los mellizos? Y en teoría son las cuestiones electorales que se tejen, ¿no? Cerro sale campeón, se recontrata a Chiqui por 2 años, creo que eso ya fue parte de sus expresiones. Sí, señor. Ya tienen asegurada la continuidad de Jan. Sí. Por ahí se puede colaborar para mantener a la Pantera y al Pulpo, y se hace esa contratación de jerarquía, que quien duda. Yo manejo la misma información, y es más, la otra vez levanté en mis redes sociales que Juan José Zapag podría hacer un movimiento de jaque mate, porque es muy fuerte, con todo respeto, Rubén, si es que lo contrata a Ángel y a Oscar Romero, Pero Bruno, eso va a ser bien para hacerlo, significa, a no ser que después a los 2 meses me los venda otra vez, cosa que no creo. Pero estando Chiqui al frente, vos me preguntás a mí, Rubén, ¿cuál es tu opción A para técnico? Yo te voy a decir Chiqui Arce, que Jan continúe, que se quede Pulpo, que se quede la Pantera. Si tenemos ese equipo, entiendo que vamos a jugar a competir y estaríamos saliendo de los 12 años de frustraciones que tuvimos, ¿no? Pero, perdón, Rubén, entonces vos estás manejando la información, atención, Twitty, por favor, lo de con la foto de los Melli, vos manejás la información de que Zapag a fin de año podría cerrar la contratación de los 2 Romero. Información, como diría mis amigos, no te puedo decir la fuente, pero... Está bien, pero de Ángel y Oscar Romero. Así mismo. Mira vos. ¿Y qué pensás hacer vos? Acá, te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hablaron con Ortega? Me llamó por teléfono ayer, pero ya no hubo una conversación clara, al menos de mi parte, ¿no? Pero te tengo que asegurar, me estás preguntando y te tengo que decir, ayer fue la primera vez que él se comunicó conmigo. Pero hace 15 días hablamos, me había dicho él, Ortega. Hace 15 días hablamos y después continuamos con mensajes y llamadas por teléfono. Pero eso se cortó desde el martes de la semana anterior. Teníamos que habernos reunido un jueves o un día sábado, porque estaba a la espera de su asesor jurídico para que nos juntemos. Esa reunión no se dio y bueno, yo entendí que algo pasó en el medio, ¿no? Entonces por eso es que nosotros decidimos caminar mucho más fuerte a partir de ese desencuentro, digamos. Ajá. Bueno, Rubén, muchas gracias, muy amable. Bruno, atento siempre y muy amables ustedes por tenernos en cuenta. Rubén Recalde, candidato a la presidencia de Cerro Porteño del movimiento Mundo Cerro de la oposición.
Atención con esto que acaba de lanzarnos Rubén Recalde. Maneja la información que Juan José Zapac a fin de año podría cerrar la vinculación de Ángel y Óscar Romero, señores, los mellizos en Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor, la ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida este sábado 20 de noviembre en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o al 298-1000 y 0981-272-978. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso Marto Terere y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive Yerba Mate Integra, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas e extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Bueno, qué fuerte lo que cuenta Rubén Recalde. Continuidad de Chiqui Arce 2 años. Y ya dijo acá JJ. Sí, señor. Asegurado Jam. Y probable contratación de los Romero. Ángel y Óscar Romero. Juanma, vos estás ahí, por favor. Móvil personal. Sí, Bruno. Aquí estamos atentamente escuchando una información bastante fuerte. Me parece que es la más importante de la tarde. Sí, no, es que... Y ellos saben todo. Saben todo internamente qué está haciendo el otro. Sí. Ahora hay teléfono cortado entre Ortega y Recalde por lo que dijo Recalde. Sí. Y Ortega dijo que presente su habilitación. Ya, medio que... ¿Eh? Hablamos, Ariel. Vos que estás muy consustanciado con este... ¿Con qué? No, y con estos temas, digo, ¿verdad? Con todo trato de estar. Me parece que no tiene retorno. ¿Qué no tiene alguna eventual unión? Sí, claro. No, claro. Le está tratando ya de socio trucho. No, aparte si hablan de teléfono cortado y todo, ya complicado. Tenemos la parte, mira vos, Ortega diciendo, deben ser eliminados los candidatos dudosos, digo. Acá en ABC Cardinal con nosotros. A ver, ¿cómo harías una unión con personas que tienen, no sé si decir de dudosa reputación o pasado? ¿Eso lo evaluaste? Sí, ya lo evaluamos con el equipo y son riesgos que debemos correr o no, ¿verdad? Justamente dado el momento, tenemos que sentarnos a la mesa y él va a integrar o no alguna lista de algún candidato sospechoso y tenemos que eliminar. Así mismo es, si la unidad corre riesgo por ABC candidato, debemos eliminar ese problema. Ahí está. Qué bárbaro, che. Movipuja. Voy a tirar un dato. Me confirma esto Alfredo Guillem. Hasta mañana hay tiempo. A las 13:30 se adjudica la notebook de más de 3 millones de guaraníes. ¿Sabes cuánto es la...? Vamos a lanzar una pista. A ver. La oferta más baja y única hasta ahora. ¿Sabes cuánto es, Federico? A ver. 100 guaraníes. ¿En serio? Está bien. Por 100 guaraníes puede ir la notebook ya. Qué bárbaro. Ahora la oferta mínima y única está por debajo de 100 guaraníes. Por debajo de 100 guaraníes, no es 100, por debajo de 100. Federico. Efecto fantasma parece. Mañana... No, pero yo pensé que iba a estar un poquito más, pero por debajo de 100, ¿decís? Sí. ¿Todavía? Sí.
Voy a medirte que voy a esperar hasta mañana. Espero. Va a esperar. Yo digo mañana supera, obviamente. Bueno, Juanma, contanos lo de Cerro, por favor. O sea, Bruno, que estamos recibiendo datos muy importantes. Yo lo escuché a Rubén Recalde, no sé si tuvieron la misma sensación con lo del 99.5% que lo van a impugnar, prácticamente bajándose de la candidatura, y mucha atención con lo que pueda ocurrir de aquí en adelante, y a no descartar una posible unión, no con el otro movimiento de la oposición, sino que no hay que descartar un acercamiento al oficialismo. ¿Parte de quién? ¿De Recalde? Sí, de Recalde. Ah, mira. Sí, pero es que lo que acaba de hacer Recalde es raro, ¿verdad, Federico? Ariel, no sé qué lectura tienen ustedes. Sí, porque hizo un anuncio es verdad, a favor de Juan José Zapag. Cierto. O sea, 2 años de contrato para Chiqui, continuidad de Jan, no sé, a lo mejor yo puedo estar equivocado, por favor, no quiero... Claro, pero y que le van a contratar a los Romero. Sí, lo que él trazó postura, dijo, nosotros llamamos lo mismo, digo, ¿verdad? Sí. Como diciendo, nosotros también le íbamos a ampliar a Chiqui el contrato por 2 años y vamos a intentar con los Romero. Acá lo que es noticia, como dicen ustedes, que se enteró y quiere decir que hay gestiones entonces. Mirá, Bruno, hoy nos están presentando como que posiblemente la alternativa de Juan José para presentarse a competir en esta justa electoral va a ser de que recontraten nuevamente a Chiqui por 2 años, que retengan a Jan, que lo traigan a los mellizos. Que Juan José Zapag podría hacer un movimiento de jaque mate, porque es muy fuerte, con todo respeto, Rubén, si es que lo contrata a Ángel y a Oscar Romero, Pero Bruno, eso va a ser bien para hacerlo, significa, a no ser que después a los 2 meses me los venda otra vez, cosa que no creo. ¿Vos manejás la información de que Zapag a fin de año podría cerrar la contratación de los 2 Romero? Información, como diría mis amigos, no te puedo decir la fuente, pero... Está bien, pero de Ángel y Oscar Romero. Así mismo. Bueno, ahí está. Juanma, vamos con la info de Cerro y hacemos el sondeo de Olimpia. ¿Y esto qué quiere decir? Como estamos hablando recién de una percepción que puede ser que finalmente no se presente Recalde, Ortega ya no habló con él, entonces quedarían 3 listas, ¿verdad? Porque y Ulloa está muy en silencio. Ulloa está muy en silencio después de Guti. Sí, después de Guti. Se quedó calladito. No se sabe, yo no veo al menos en redes sociales algún movimiento o alguna campaña. Veo el Pasacalle todavía está frente a Cerro. El Pasacalle, no, con Pasacalle nomás no se gana una elección. Y yo no estoy diciendo que te va a ganar la elección con eso. No, pero no está llenando Federico. No me enojo. Nosotros que entrar siempre con un doy una opinión nomás. Yo digo, ante tu información que no... siempre entra. Cualquier cosa. ¿Cuál anda quizás, Yari? Sí. Bien. Vamos a tranquilizarnos, no está chulo, hermano. Vamos a... Convocatoria UNASUR 2021, inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos, informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos, conoce los sabores que alivian, menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max, alivia tu garganta con Mentolina Caramelos, Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Bueno, a ver, Juanma, redondeamos lo del tema fútbol de Cerro, por favor. ¿Qué equipo presentará? Sí, hoy vuelve a entrenar a las 18 el equipo dirigido por Francisco Arce, con el retorno de Ángel Cardoso Lucena y Alberto Espínola, que ayer ya trabajaron de manera normal con sus demás compañeros. La base no se modificaría salvo algún inconveniente de último momento. Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Daniel Rivas, la posición como mediocampista por derecha de Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino,
Federico El Pachi Carrizo y Mauro Boselli. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Nacional el domingo a las 20:15 en el Defensores del Chaco. Bueno, gracias Juanma, un abrazo. Dale Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Oggi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Oggi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Oggi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas y mucho más. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Bruno. Gracias mi querido Rulito. Cumplimos ya con todos. Sí, qué manera de arrancar, Olimpia. Qué manera de arrancar el programa, Dios. Y qué manera de venir el Rulito le dijiste a Edgar González, Rulito, le dice cariñosamente. Edgar Mola López, le dijiste, no. Edgar González. Hoy, mira, bueno, solo lo de equivocarme allá, mira, pero hoy no es mi día. No, aparte de eso de fantasma, que era una sábana blanca, no. Es mucho más grande el espectro, claro. Sí, bueno, ganó bien Ariel y... Ganó bien Ariel. Yo reconozco cuando yo soy un buen perdedor. Bien. Eso es lo mejor. Hay una música de Franco De Vita que me encanta. Yo sé que vos sos rockero, no te gusta el romanticismo. Pero hay música que tiene buen mensaje. Seré un buen perdedor de Franco De Vita. Ese Federico en un karaoke. Vos cantás bien y quedás, mirá, un duque. Como un príncipe azul. ¿Vos cantás esa? Claro. Me acuerdo, no, un karaoke acá. ¿Cantaba algo de Arjona también? No. Franco De Vita. Perfecto Bandido. Perfecto Bandido, sí. ¿Por qué meterse, Ariel? Tengo mi repertorio, hermano. A las puchas será. Tuvimos que una vez en un... Hasta las 6 de la mañana. Sí. No vamos a entrar en intimidad, por favor. Te pido, Ariel. Los solteros acá, el equipo de los solteros. Bueno, vamos con Olimpia. Vos si sos hincha del Olimpia. ¿Y ese perfecto Bandido que no tenés? ¿Qué es lo que les pasa, Ovicia? Vos sabés que yo le escucho en el programa de Ancho Perfil. Ayer estaba con Pablito Lescano. Al
toque le pones ya a Vuela, la música. ¿no? Vuela. Yo no sé si está aceitado ahí. Yo creo que hay un aceitado importante. Acá lo termina bien también. Y acá no somos, tratamos... Café vende ahí. ¿Eh? A lo mejor vende más café ahí, pues. No, pero nosotros tiene partido a la noche y todo. No creo. ¿Verdad? No, nosotros somos el mejor cliente de hoy. A Diego le veo pecheando. Esa es su cerveza artesanal por todos lados. ¿No? Muy gastador, ¿eh? Quiero la grabación, por favor. Sacame esta grabación y pasarla a Diego hoy. Qué duro. Ya no hay tiempo. Y es un debate interesantísimo. Además, también el digital confirmó con Darío Ibarra que el 26 vence el plazo perentorio que estableció la FIFA para Olimpia. Caso de Erlis. De noviembre. Darío está... ¿Y por qué no levantan el grupo Darío? Atención, Twitty. El otro viernes. Foto, por favor. Atención. Esto, lea un poquitito, por favor. Viernes, ¿verdad, Ariel? El título, el plazo para pagar la deuda por Derlis vence el 26 de noviembre. Olimpia debe pagar $5.500.000 por el 50% del pase de Derlis González al Dinamo Kiev. En caso de no abonar, el decano está expuesto a una sanción de FIFA que impediría que el franjeado pueda reforzar hasta que salde la cifra con los ucranianos. 26 de noviembre. Bueno, atención, vía Darío Ibarra entonces con foto. Atención, lo de Derlis González. 26, repetí por favor. 26 de noviembre. Muy bien. A ver, cerramos con estas declaraciones de Rubén Recalde. Tema Los Romero. Ángel y Oscar Romero podrían reforzar Cerro Porteño según maneja Rubén Recalde. Muy bien. Adelanto, señores. El anticipo de las 7:30 AM del Cardinal Deportivo en la voz de Rubén Recalde. Mirá que es de la oposición, pero se lo escuchó hoy. ¿Cómo, Federico? Decilo, Federico, decilo. No, muy diferente a aquel primer Rubén Recalde que hablamos cuando con el tono conciliador que tiene, pero también se mostró duro en algunas cosas. Hoy es como que hasta le dio propaganda a Zapag al hablar de dos cosas que todos los hinchas van a aceptar, como son los 2 meses para Francisco Arce. 2 años. Y los 2 años y la contratación de Romero. Sí. ¿Sí viste? Y bueno, pero todo tiene que ver acá con la energía. Sí. Todo comenzó con el tema. Claro, no es joda eso, no es joda. Guardame esa, Ariel, queda para la historia. La ventana, para mí que era un... No, tranquilo. Bueno, después, 2 años para Chiqui. 2 años para Arce y la contratación de los Romero y Jan. Jan. Son 3 cosas que... irresistibles. Ullón no aparece. Y Ortega, teléfono cortado con Rubén Recalde. Para mí que van a quedar los dos. Y no te olvides lo de Juan José que le sumó a Petengil. Ese fue un golazo también. Un golpe muy fuerte. Pero igual salieron los opositores a responder aquello. Pero ahora me parece que va a ser tipo el campeonato, mano a mano. Sí, señor. Nos vamos. Exclusiva del Cardinal Deportivo. Ya llega el señor Guillermo Domaniski junto a Edgardo Romero. Hoy estamos. Menos mal que aceptó tu apellido. No. Perdón, Edgardo Lescano, que en paz descanse, fue mi compañero de Radio Nacional. Lo quiero muchísimo y lo recuerdo siempre con mucho cariño a Edgardo Lescano. Que en paz descanse. Me equivoqué, Edgardo Romero, nuestro compañero. 1000 disculpas, por favor. Gracias, chao. Exclusiva.